un barrido por cosas que hemos conversado previamente, a ver, digamos, cómo las podemos ir aplicando acá. Entonces, la pregunta inicial, así como la reflexión inicial acá, es, desde lo que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Desde lo que hemos visto hasta ahora en las clases presenciales y las capsulitas, si han tenido posibilidad de verlas también. Déjame que vaya, no sé si se verá, pero estoy tratando de achicar mi ventanita para que me vea, pero no me vea tan grande. Para no ocuparles tanto espacio del... No, parece que no va a poder. Ya, bueno. Ya, desde esa visión de cosas que ya hemos revisado, tanto en cápsulas sincrónicas como asincrónicas, ¿no es cierto? Durante las interacciones que uno tiene en su aula, ¿ya? En las clases virtuales, ¿ya? O en interacciones de conversación con los papás, vía chat o directo, llamados telefónicos, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué aspectos creen ustedes que se podrían identificar como significativos ya para ir haciendo como una noción de qué es lo que hemos visto que se ha afectado durante esta situación de la pandemia? ¿Qué podemos ver que más o menos ya hemos detectado, ustedes han detectado? Yo he paseado por algunas clases que igual yo les pido mil disculpas por estar en sus clases, que a lo mejor les estorbo. Se ha visto, yo por lo menos lo que he visto es hacer ¿no es cierto?, una visión, un barrido por los estados anímicos de los chiquillos, las condiciones que tienen, por ejemplo, de apoyo o no apoyo en la casa, bastantes cosas que uno con un ratito las visualiza y muchos de ustedes sorteando todo eso, haciendo sus clases dentro de estas condiciones y todo, así que yo primero felicitarlos porque hay que estar en una situación así bien aguerrida para darle, porque he observado que los chiquillos también tienen cosas que uno a la pasada se puede dar cuenta que posiblemente constituyen, y lo digo posiblemente porque yo no tengo la noción de trayectoria que tienen ustedes que han estado interactuando durante todo el año, y no es un diagnóstico, no es posible con mirar 1 hora o 45 minutos las caras de los chiquillos y quién pasa por detrás de la casa, o si les soplan lo que tenía que decir, están absolutamente solitos, o algunos medios cansados, o comiendo apuraditos porque tampoco tienen, ¿no es cierto?, una cosa de un ciclo bien establecido. Dentro de lo poco que se puede observar hacia la pasadita, que yo en realidad no considero un diagnóstico eso, porque no lo es, sería poco serio decir que uno está diagnosticando porque pasó media hora o 45 minutos, 1 hora y media observando algunas dimensiones de los chiquillos, pero ustedes tienen la noción de trayectoria. ¿Qué ha pasado desde el año pasado, los que han estado con los chiquillos desde el año pasado o antes, ¿no es cierto? Y la noción de qué ha pasado durante este año, los estados iniciales de interacción versus cómo están los chiquillos, si han habido ciertos puntos más álgidos, ciertas crisis específicas o pic de ciertas, ¿no es cierto?, condiciones que ustedes han observado, ¿no es cierto?, como para que nos vayamos haciendo no es diagnóstico, una noción, ¿no es cierto?, ¿y por qué recalco que no es diagnóstico? Porque justamente hablamos que los cribados nos orientan a ciertas intervenciones, pero no podemos hacer un diagnóstico como si se hace cuando se aplican instrumentos, ¿no es cierto?, algunos test, o se mete, o hay un niño que se le hace un estudio del sueño, o hay estudios previos del desarrollo, y que hay una condición, ¿no es cierto?, de neurodivergente del desarrollo, etcétera, ¿ya? Pero aquí es como este barrido de situaciones que tienen los chiquillos y sus familias, o su familia, que ustedes les permitan ver que ya hay ciertas situaciones que se podrían considerar secuelas, y vamos a ver también que eso tiene pesos diferentes y que hay ámbitos diferentes, ¿no? Entonces, esa es la primera reflexión que si fuera posible los que estén por aquí, que pudieran aportarnos un poco dentro de eso, porque es bueno, ¿no es cierto?, iniciar problematizando ya o aplicando ya algunas cosas que hemos visto en las cápsulas, tanto sincrónicas como asincrónicas. Colegas, la primera preguntita que se plantea ahí. ¿Alguien nos puede aportar alguno de esos aspectos, si fuera posible? ¿Sí? El que quiera nomás prende el micrófono y no levante la mano, nada, porque eso no lo veo bien aquí. Ya, entonces, durante sus interacciones sincrónicas en el aula o en interacciones con los padres y apoderados, sea por WhatsApp, teléfono, ¿no es cierto?,
posiblemente ninguno, cuando creo que hubo algo de entrega de canastas o algo así, apóyame, ¿no es cierto?, la otra vez, alguna interacción presencial ocasional que haya habido, ¿qué cosas ustedes han podido identificar como situaciones significativas en relación a posibles efectos, ¿no es cierto?, de lo que nos ha pasado por la pandemia? Cosas que ya hemos revisado, que ahora uno reflexiona y dice, o no, no ha sido para tanto, ¿a qué lo puedo atribuir yo? ¿Qué reflexiones podemos hacer en ese sentido? Bueno, la otra es ya variables específicas, pero esa la vamos a retomar después. ¿Sí? ¿Alguien? Yo ayer en la reunión de apoderados escuché algunas cosas y las preguntas que ellos hicieron también revelaron algunas situaciones. Yo creo No que sé tiene si que ver, sí. no sé si se escucha así. Sí, Camila, dale nomás. Si yo te veo, Yo yo te creo que escucho. ayer en la reunión de apoderados me llamó la atención que muchos hablaran acerca de la ansiedad en los niños, el tema de estar comiendo productos justamente de la ansiedad. Sí. ¿Ya? Uh-huh. Así es que eso me llamó la atención y creo que obviamente está ligado al tema de lo que estamos viviendo. Sí, súper. Me parece, Camila, que yo fui a tu clase lo de la rosa, ¿verdad? Sí, yo soy. Ahí, durante tu clase, yo también me di cuenta que los chiquillos, algunos hablaban temas como bien, o sea, yo sé que era emocional el tema de la rosa, pero evocar mascotas fallecidas o traer Sí. a colación abuelitos que había una mascota que había quedado en calama, creo, a su suerte, ese tipo de cosas que no eran Sí, directamente relacionadas, pero que sí tenían no, que casi ver con el hablante lírico ahí de la situación del sentimiento, se fija, claro, y se ellos, pusieron como muy melancólicos siendo chicos. sí, yo creo que eso, bueno, también, nosotros habíamos hecho un diagnóstico Sí. socioemocional, el Mm, cual estaba entregado por la Agencia de Calidad de la Educación. sí. La verdad es que en ese diagnóstico no logré evidenciar aspectos como lo que vivimos ese día en la clase. Yo creo que recién en esa clase hubo un poquitito más de, no sé si soltura, como para poder Mm, abordar ese tipo de temáticas que en el mm, fondo dan a conocer la sensibilidad con la que están hoy los niños, están un sí. poco más vulnerables afectivamente. Ujú. Además de ansiosos, como nos decían los papás también. También Sí, pudimos identificar algunas cosas, los propios papás hablaron de algunas cosas del sueño, si tú te acuerdas también ayer en la reunión. del Ujú, sueño, sí. exactamente. Ujú. ¿Alguna otra cosa que ustedes hayan podido detectar? Ya tenemos como 3 ámbitos que son bien significativos, porque uno puede decir, oh, que están un poco bajoneados, pero vamos a ver que son capas que se relacionan unas con otras. O sea, hay capas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con una ansiedad flotante en la casa que ya me está afectando y eso hace que los chiquillos empiecen a comer en exceso y cosas que no deberían. Por eso igual se les dijo a los papás algunas cosas que tenían que ver con cambios de alimentación y ese tipo de cosas, pero ni siquiera una cosa brutal, sino agregue ciertas cosas y de a poquito saque estas otras. Ese es el punto. Pero evidentemente, igual en este momento, los que estén con ciertos desequilibrios, el hecho de estar comiendo lo está equilibrando para que no pase a peor. Por lo tanto, no hay que hacer cambios súbitos, ni dejar quitarle de un día para otro. Todo lo que se haga son modificaciones paulatinas, le decíamos a los apoderados. Y eso ojalá se los podamos recordar todo el tiempo porque muchos papás, y lo dijimos ayer, ¿no es cierto?, tienen que tomar algunas cartas en el asunto con lo de los celulares, por ejemplo, que también hemos visto que pasa ahí bastante, pero que no sean cosas así abruptas, porque eso va a descompensar más a los chiquillos. Y si yo ya estoy con estos niveles de estrés en la casa, los adultos, no puedes evitar que los chiquillos estén medio descompensados. El punto aquí es buscar la descompensación menos mala, por ahora. Ese es el punto. ¿Alguna otra? Gracias, Camila. Te pasaste. ¿Quién más nos puede aportar alguna otra cosa que haya notado? Estamos hablando que son hijos de primer ciclo básico, así que también tenemos que tener consideraciones respecto a trayectorias del desarrollo. Ellos son diferentes a los lolos más grandes, que también visité chiquillos de aulas más grandes y ahí tú ves diferencias también. Por ejemplo, los más chicos, tú les dices que prendan las cámaras y las prenden. Esas son cosas como bien decidoras. Incluso yo fui a alguna clase por ahí en que estaban hablando ellos espontáneamente y después llegó la colega
y ahí uno puede escuchar el tipo de conversaciones que tienen, y ahí también vimos, por ejemplo, que están jugando este juego Fortnite, ¿no es cierto?, que no deberían estar jugando niños tan chicos y que hay altos riesgos a ese respecto, pero ellos hablando espontáneamente, que están como muy pegados y preguntándose ansiosamente, ¿tú estás inscrito? ¿Alguien de tu casa está? Entonces, igual ojo con eso, porque son vías para que el organismo está usando para tratar de minimizar la descompensación que está existiendo. No sé si hay algún otro colega que nos quiera aportar alguna cosa que hayan ido viendo eh, dentro de su práctica, ¿ya? O con los apoderados cuando han llegado a interactuar con ellos. Después podemos retomar esto porque si todavía hay pocos colegas, la idea es que ojalá vayamos aplicando lo que se ha hecho y también, digamos, avancemos un poquito en lo que es revisar el cribado. Vamos a volver a esto, yo les pido, así que si me ven que vuelvo, es porque igual faltan colegas y sería interesante que por último, para cerrar, pudiéramos retomar algunos de estos aspectos que estamos tratando por encimita por ahora. ¿Ya? Entonces, hay variables que serían las que deberían ser consideradas en un cribado. Dentro de, decíamos que es lo que era un cribado, ¿no es cierto? Vamos a ver la definición más o menos formal, pero es como esta noción de orientación hacia qué van las cosas, o sea, ¿por qué camino nos podemos ir? Ese es el punto, ese es el objetivo de un cribado. Y como decía Camila, que le habían aplicado una prueba y que no se habían notado ciertas cosas, el gran error de las aplicaciones de las pruebas, ¿no es cierto?, en niños chicos, ¿no es cierto?, de hecho, y ya en edad escolar, es que en muchos casos es una situación artificial y forzada, y segundo, tú con las palabras no logras, ¿no es cierto?, no logras recoger riqueza de aspectos sintomatológicos corporales que los chiquillos no cachan que lo están teniendo, ¿no es cierto? No se percatan porque son chicos y que necesitan un espejeo de alguna persona que les pueda ayudar o, ¿no es cierto?, a tomar conciencia de esto si es que es necesario o ofreciéndoles algún tipo de alternativa a lo que les está pasando. Y es como en muchos casos una solución y no, que no es una situación de confrontación, sino que es una situación, ¿no es cierto?, de meter un estado que sea incompatible con el tipo de desequilibrio que los chiquillos están mostrando. No sé si se entiende cuando digo estado incompatible, colega, que son cosas que, por ejemplo, incrementen la motivación o el estado anímico para, ¿no es cierto?, llevar el foco atencional o las conductas o los sentidos a aspectos que tengan que ver con salir de una situación que está afectando al organismo de los chiquillos. Ese es el punto. Porque en muchos casos, y yo les decía, eso también lo vimos, en cuanto a neurodesarrollo, en etapas tempranas de la vida, nosotros sentimos las emociones, ¿no es cierto? Todo esto queda como en el centro del cerebro, pero todavía no están efectivas conexiones a sectores temporales donde el vocabulario tiene una riqueza suficiente y comprensión suficiente como para que las palabras realmente representen cosas que le pasan a él. Por lo tanto, contestar un test como el que aplicaron ahí el ministerio se queda chico, porque en realidad a lo mejor lo que debería haber sido es un listado, ¿no es cierto?, de algunas observaciones de estados corporales o cambios que ellos puedan identificar, por ejemplo, en situaciones cotidianas, que tendría que ver cuando yo corro, ahora me cuesta más respirar, cuando me levanto, ¿no es cierto?, me levanto hago el tipo salto como saltaba siempre, o descríbeme qué hacías tú usualmente antes de venir al colegio, ¿ya? O qué venías mirando por el camino, qué pasa ahora porque eso te ha faltado, qué pasa a ti, yo no sé, me estoy respirando diferente, siento la cara más apretada, la guata me duele, ese tipo de cosas son más descriptivas para un niño y que puedan identificarla a cosas objetivizables verbales. Estoy deprimido, estoy con mucha rabia, eso es difícil para un niño chico, ¿ya? En muchos casos. Además, cuando hay situaciones familiares previas de algún tipo de, ¿no es cierto?, vulnerabilidad, sabemos que hay una asociación con que, ¿no es cierto?, nivel de vocabulario está menos desarrollado también. Entonces, aplicar de ese tipo no son muy decidores y ahí eso es una, ¿cómo se puede decir? Se fueron en la volada a nivel ministerial si es que trataron de objetivizar cosas verbalmente en niños chicos. ¿Ya? Inclusive estamos hablando de niños chicos de 8 o 9 años, pero que en su contexto no tienen el mismo desarrollo a lo mejor que un niño que viene de un contexto no tan, con circunstancias tan desfavorables, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien? Sí, yo, Camila, Sí, lo que pasa es ya, que sí, sí. en el test, en la evaluación socioemocional, habían propuestas actividades que eran ¿Ya? pensadas para cuando uno volviera a clases presenciales.
Por lo tanto, después, como no se iniciaron las clases, Claro, se solicitó que el diagnóstico se hiciera de todas maneras. Entonces era un diagnóstico totalmente extraño de realizar, porque claro. eso estaba pensado para cuando volviéramos a clases presenciales. Sí, Mm. así fue. Claro, claro. Es que ahí tú, y ahí yo ya voy a entrar, no voy a opinar, pero eso es este tarudez, ¿tú cachai? Que tuvieron todo el año, que volvían por una cosa de que no tenía una base científica. Entonces, estaban demasiado optimistas y son cosas de ese tipo. Ahora, igual, para cosas presenciales, a lo mejor se puede reciclar algún tipo de actividad, habría que echarle una mirada. Por ejemplo, la bitácora que le hicieron a los profesores, no sé si ustedes la vieron, o les llegó, o se la hicieron hacer, no sé si la vieron, la bitácora, que era puro de psicología positiva, que es casi una cosa como muy, si yo me siento positivo, todo cambiará, mentalízate, eso suena casi a una propaganda, no, pues sí es verdad, entonces es una visión errada, porque hay cosas fisiológicas, o sea, yo no puedo decir, y se me desinflama un proceso inflamatorio general, o puedo decir, y bajo de peso, esas cosas no pasan. Hay que hacer cambios en las condiciones que uno lo rodean para que el organismo reciba ciertos mensajes. Ese es el punto. Entonces, cuando a ti te dicen, yo siempre me río de esta frase, mentalízate, o te dicen, decrétalo, no sé si te han escuchado eso. Esas son bases de psicología positiva de los años 90 que hoy día sabemos que es muy por encimita, porque no todas las personas tenemos la misma capacidad de desarrollo de funciones ejecutivas y de tener perseverancia, de estar en condiciones para hacer esas cosas cuando, ¿no es cierto?, estamos en un desequilibrio por cosas objetivas que están pasando de verdad y no por un puro estado subjetivo que uno tiene en algún momento. Entonces ahí hay como ciertos errores conceptuales. ¿Alguien más, colegas? Para sigamos, porque si no podemos, vamos a retroceder un poquito si llega más gente. ¿Cuánta gente habrá ahora, Marco? Disculpa que te moleste. 11 personas hasta el momento. Ya. Bueno, como estamos La grabando, vamos a mitad avanzar están un en el grupo. poquito, ¿ya? Ese es el punto. Sobre Juli. Ya. La Carmen, definición entonces, si usted, ¿sí? Dime nomás, Aliro, dentro de las personas que yo he podido conversar, como voy al colegio, ¿ya? he conversado con algunas personas que están ahí, pero todos se expresan así como que sienten como cierto grado depresivo, ¿ya? Es como que se sienten así como ahogados en ciertos momentos, ¿ya? Y yo les decía que eso es, o sea, en el proceso que estamos, es como que se da como una cosa, ya que, como quien dice algo natural, porque como no tenemos esa sociabilidad, ¿ya? Exacto. ¿Ya? Sí. Entonces, pero la gente expresa eso. Ahora los niños, la relación, que lo que yo he visto, por ejemplo, en algunas clases, porque yo le hago clase de orientación a un curso, noto que los niños también tienen un cierto grado, como están medio retraídos algunos, ¿ya? Más que, y otros que están totalmente poseídos por ¿cómo se llama? La computación y el celular, que ya los apoderados lo han manifestado, que tienen serios problemas, que incluso tienen peleas en el hogar por el asunto del celular. Ya, si no el celular, el computador, y están mucho tiempo encerrados. Mucho tiempo encerrados. A veces ellos dicen que están en tareas, pero no están en tareas, están en otras tonteras. Sí, ese es el punto. No, muy bueno tu término, poseídos por el... Claro, Sí, porque, sí, no, muy bueno el término, porque realmente cuando se produce este desequilibrio dopaminérgico que decíamos, de que el cuerpo empieza a buscar euforia, y eso no es normal, ¿me entiendes? Esto de un enganche que tú no puedes soltar, esa cuestión ya es una cosa bien preocupante, porque todo empieza a dejar de ser significativo, excepto aquello en lo que me enganché. Y ese es un gran problema, porque todos los juegos, todas estas cuestiones están diseñadas para engancharlo a uno. El punto aquí es que cómo te desenganchas, porque uno en la vida tiene que tener esa flexibilidad de saber por qué está haciendo las cosas, de que porque me gusta algo por un gusto personal que yo decidí, sigo y persevero con algo, o porque le encuentro sentido, no porque no me puedo salir y no sé por qué. Ese es el punto. Y ayer lo decían también los apoderados en la reunión, en algunas intervenciones que hicieron también. ¿Ya? Entonces, la idea es que estos cribados, no sé si se ve bien el monito, yo lo veo bien, ¿no es cierto? Lo que muestra, ¿no es cierto?, a la base de esto que vamos a ver hoy día, es que han habido estudios
que lo que hacen es que nos dan indicaciones en la relación entre áreas, entre dimensiones. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos distintos ámbitos o dimensiones, que es como una cebollita, ¿no es cierto?, que podemos sumar, pero hay una relación de peso o influencia entre estas dimensiones. Y esas dimensiones nos permiten establecer perfiles o catalogar, ¿no es cierto?, estos patrones que vamos a ver como resultado de la influencia entre estas dimensiones, ¿no es cierto?, y que esos patrones, ¿no es cierto?, que vamos a establecer, que no son diagnósticos, y perdón que sea gargante, porque si un niño reúne cierta sintomatología que uno livianamente podría decir, por ejemplo, que una depresión mayor, no lo es, primero por el rango etario que tiene, y segundo, ¿no es cierto?, porque es una situación transitoria en este momento, ¿sí? No sé si se entiende. Entonces, porque además habría que hacer un screening que tendría que ver incluso con aspectos bioquímicos que habría que estudiar, ¿no es cierto?, un pediatra, ¿ya? O trastornos del sueño que realmente se constituyan como un trastorno del sueño diagnosticado como tal. Para eso además necesitaríamos más estudios y más instrumentos y mucho más personalizado. Entonces los screening, ¿no es cierto?, perdón, los cribados, que es similar, digamos, el cribado, ¿no es cierto?, lo que hace es que nos deja establecer, primero visualizar dimensiones, relacionar estas dimensiones de manera cuantitativa y cualitativa, y segundo, ¿no es cierto?, nos deja establecer patrones, los cuales nosotros vamos a ver según el patrón qué cosas hay que intervenir. Hay intervenciones que van a ser transversales, porque afectan a una dimensión completa, pero las maneras, ¿no es cierto?, en que además vamos a complementar esa intervención transversal de manera más personalizada según el perfil, es lo que va a ir variando, ¿no es cierto?, porque no todos los niños van a necesitar el mismo tipo de compensación en todas las dimensiones. Y ahí también vamos a incluir aspectos que tendremos que abordar de alguna manera con la familia. Ayer conversamos con la gente, pero no se le entregaron, por ejemplo, instrumentos para practicar cosas que ayuden a su organismo a generar condiciones para sincronizar estados, ¿no es cierto?, emocionales o regular a los chiquillos a través de la influencia del contacto directo. Eso lo vamos a dejar, ¿no es cierto?, como material para que ustedes se lo puedan entregar a los apoderados y también algunas cápsulas para que practiquen. Ese es el punto, porque ahora no, por el tiempo no vamos a alcanzar, pero queda. Entonces yo tengo el tiempo suficiente como para poder practicarlo y ojalá los apoderados lo puedan empezar a usar y a visualizar durante las vacaciones. Entonces, no sé entonces si se ve bien el dibujo, pero en el fondo es que se establecen estas dimensiones que se consideran factores, ¿no es cierto? Y a su vez, estas están relacionadas con sintomatologías que tienen un cierto peso, ¿no es cierto?, que hace que varíe el efecto que tienen sobre los chiquillos según las dimensiones que está, ¿no es cierto?, que está interviniendo esa sintomatología o con la que se relaciona esa sintomatología. Entonces, nosotros tenemos poblaciones, ¿no es cierto?, donde se ve que están afectadas por anomalías o alguna característica que se vincula a un posible estado patológico, ¿ya? Que hasta entonces pasaba desapercibida. Y mediante instrumentos, test, exámenes u otras técnicas de aplicación rápida, que en el caso de nosotros va a ser establecer estos perfiles a través de observación, ¿no es cierto?, y algunas cosas que ojalá pudiéramos determinar de información previa que tuviéramos acerca de la familia, los datos que la familia nos está comunicando. No es la idea que ustedes empiecen a aplicarle test a los chiquillos porque se van a desgastar ustedes, más pega irracionalmente, sino que son cosas de observación, tanto de las cosas que ustedes hayan detectado ahora, algunos reportes que pueden tener de la familia y sobre todo la observación directa de los chiquillos, ¿no es cierto?, comparando los estados cuando teníamos presencia en aula, ¿no es cierto?, presencial en aula versus el presencial a la vuelta, ¿ya? Ese es el punto. Ahora, lo que está pasando durante la pandemia y que ustedes ya han podido detectar constituye otra capa, ¿sí? ¿Se entiende o lo estoy volando, como dicen los lolos? ¿Sí? Preguntas hasta acá, consultas. ¿Ya? Entonces, no es un diagnóstico formal en el sentido de que yo diga este niño tiene tal patología, sino que estamos detectando estados de desregulación, ¿no es cierto? O anomalías que en este momento, hasta ahora son transitorias, pero que en el tiempo podrían, ¿no es cierto?, generar algún tipo de situación patológica más permanente en el tiempo. Por eso dice que es una orientación para intervenciones preventivas o para organizar tratamientos en primera etapa, ¿sí? Ese es el punto. Por eso es que igual hay situaciones que a lo mejor van a ser
que las van a detectar que tienen más gravedad, y ahí hay un equipo psicosocial, ¿no es cierto? O habría que derivar también alguna consulta médica, por ejemplo, cuando se identificara alguna situación que pasa ciertos criterios de cribado y que nos dicen no solamente que es una desregulación transitoria, sino que está pasando algo que se cronificó. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Sí? Entonces, queda como clarito que es un cribado entre el monito y la definición. ¿Sí? ¿No? A la señora Rosa. Carmen, una consulta. Dale nomás, dale. Sí, no, vuelva ahí, Ya ahí. ahí estoy. ¿Qué parámetros se utilizan para poder identificar, distinguir estas anomalías o características? Todo lo que voy a explicar ahora. Ah, ya, para allá, ya, Sí, perfecto. Dale. sí, ¿ya? Porque ahí incluso eso no va o sea, incluso le hice unos monitos y unos diagramas para que quede como clarito, pero en todo caso, aquí tienen ustedes un ejemplo de un screening de bienestar emocional para niños y adolescentes, ¿no es cierto?, que se generó allá en España, hasta que la gente de Madrid, el que vamos a ver nosotros es el que se basó en los estudios de OECD, ¿no es cierto?, que se generó en Cataluña, pero igual ambos son como interesantes, que aportan, ¿no es cierto?, si nos dejan ver, visualizar líneas de intervención, y eso también lo vamos a revisar, de herramientas de intervención. ¿Ya? Eso es lo que viene después de esto. Entonces, ahí hay ejemplos de lo que acaba de preguntar Marco. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos es identificar, ¿no es cierto?, nosotros como adultos, identificar, ¿no es cierto?, cambios en ámbitos como la expresividad emocional de los chiquillos, ¿no es cierto? Por ejemplo, que los chiquillos están verborreicos y hablan con desesperación, e incluso las palabras, ¿no es cierto?, les cuesta decir lo que están diciendo por la velocidad que están expresándose, y antes no tenían esa conducta. Niños, estamos hablando de niños que hablaban, ¿no es cierto?, con una cierta velocidad, ahora están muchísimo más acelerados, o que eran chicos expresivos y ahora están con una situación de silencio, estamos sacando la tirabuzón las palabras, en algunos casos simplemente se nos amurran, ¿no es cierto?, o incluso se enojan y lo dicen, o se les nota, hacen algún tipo de comentario o apagan la cámara abruptamente, ese tipo de cosas que podrían estar visualizando un bloqueo emocional, en el sentido de que antes las emociones fluían, ¿no es cierto?, de una manera más natural, sin que hubiera una carga de darme cuenta que estoy expresando una emoción y conversarla, ¿no es cierto?, o, ¿no es cierto?, vincularme a un otro a través de situaciones emocionales neutras o positivas, y no es cierto?, negativas o derechamente falta de emociones por un bajón que ese niñito o niñita esté experimentando. ¿Se entiende? Ahí hay ejemplos de lo que preguntaba Marco, pero lo vamos a ver con más profundidad. ¿Sí? Entonces, ahí también ustedes tienen dos polos, que son motivación, desmotivación. También tiene que ver eso con los niveles de participación en clase, que yo he identificado que han variado durante este año, ¿ya? Se relaciona con lo de arriba, pero además se relaciona con aspectos, ¿no es cierto?, de envío de tareas o asignaciones que ustedes les dan, y que antes los chiquillos lo enviaban o más rápido, o lo enviaban y han dejado de enviarlo, o las mamás se andan disculpando, o te lo mandan atrasado, o no sé, tienen una actitud de que los chiquillos no quieren hacer lo que se les pide que hagan, o guías, o lo que estén enviándoles para la casa, no sé si se entiende. Eso son cosas observables, ¿no es cierto?, a niveles conductuales, a niveles de la cara que ponen en la pantalla, lo que dicen, la velocidad en que lo dicen, o el estado anímico que uno puede percibir que dicen, los tópicos o temas que emergen de manera espontánea entre los chiquillos en las conversaciones, o lo que te preguntan a ti, que no viene el caso de la clase, o que viene el caso de la clase pero se va por otro lado. Eso tiene que ver con niveles, ¿no es cierto?, de los dos, ¿no es cierto?, de los dos indicadores que estamos mostrando arriba. Lo de las alteraciones del sueño, los lolos más grandes te pueden decir espontáneamente que están durmiendo menos, los más chiquititos generalmente tiene que ver con la participación en clase y las condiciones en que están participando, que algunos no los ve, que están todavía acostaditos, o que de repente a rato cierran los ojos porque les cuesta, o lo que los papás te puedan llegar a decir, como ayer que decían también los papás, que hay ciertas alteraciones del sueño, porque lo dijeron en la reunión, ¿ya?
Alteración en la alimentación, que también lo vimos ayer en la reunión, y que los propios chiquillos te pueden contar algunas cosas relacionadas con cambios de cómo tomaban desayuno, ahora no están tomando, o están sobrealimentándose, o sobrealimentándose en horas de la tarde y en la mañana casi no comen. Esa es la peor, digamos, porque ahí, les insisto, hay cosas que pueden ser cambios o alteraciones, pero hay unas que tienen más peso de desregulación, ¿sí? Lo que es la adicción a las pantallas, que acabamos de conversarlo, ¿no es cierto?, en la primera parte, y lo que tiene que ver con el aislamiento social dentro de tu propia casa, porque ahora estamos todos con el aislamiento social, o físico, digamos, pero en el fondo tiene que ver con aislamiento dentro de la casa, que los chiquillos se focalicen en el celular y casi no hablen con los papás. Eso se está dando en muchos lados, no lo digo ustedes, son colegas que me han hablado de otros lados, y ya llevamos meses conversando estas cosas de... ¿Cuándo fue el primer seminario que hicimos, Marco? En junio, ¿no? Creo. Sí, el primero que hicimos en junio. Ujú. Como en junio, claro. Y de ahí que se han estado viendo estas situaciones. Entonces, aislamiento social en la casa y también de diferencias de la frecuencia de comunicación que tenían con nosotros al principio y cómo va la cosa ahora. ¿No? ¿Cómo vamos, chiquillos? Consultas, comentarios. ¿Se entiende entonces? Si ustedes se Yo tengo una fijan ahí, consulta. sí. No sé si estoy, o yo no escuché o no sé, el screening con el cribado, Sí. ¿qué diferencia tienen? El cribado es cuando tú haces como esto, no es diagnóstico, ¿no es cierto? Haces como estas líneas posibles de intervención en base a patrones a través de cosas que tú observas, y el screening tiene que ver con una profundización en que tú tienes distintas dimensiones, o sea, hay un pediatra participando, un kine participando, un psicólogo, psiquiatra, neurólogo infantil. No tenemos esos recursos, entonces son cosas que además nosotros no necesitamos por ahora porque no son un diagnóstico. Ahora, si tú consideras que dentro del cribado, que es más superficial, por decirlo así, tú observas un peso en algunas de las dimensiones que realmente pueden constituir algo patológico, está nuestra situación de que ojalá podamos derivar al equipo psicosocial, ¿no es cierto? Que hay cosas que ya vamos a tener que hacer intervenciones más profundas, porque hay descompensaciones más profundas, pero ya, por ejemplo, algo que tenga que ver con una descompensación de un estado previo del niño que tenga que ver con algo fisiológico puro, por ejemplo, niños que son diabéticos, que tengan mayores descompensaciones de lo usuales, más crisis epilépticas de las que tenía, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas ya tienen que ir derivados de diagnóstico, y ahí son screening médicos, o sea, varias dimensiones que nosotros no podemos abordar superficialmente y que ya constituyen después un diagnóstico. No sé si me estoy explicando, colega Paulina, disculpa. Sí, me había quedado esa duda. Gracias. Claro, porque no podemos hacer otra cosa, pues, colega, o sea, no es su pega tampoco, y no tenemos las condiciones para tener un equipo hospitalario apoyando a estas cuestiones. Ahora, en muchos casos no va a ser necesario, ojalá, digamos, hacer estas derivaciones, porque son situaciones en que sabemos más o menos cuándo se producen ciertas combinaciones de descompensación que hay que hacer. Y ahí viene, ¿no es cierto?, cuánto tiempo tenemos que observar si la descompensación que estamos abordando está dando resultados, lo que estamos haciendo como intervención o no. ¿Se entiende? Si Dios quiere, ojalá, empezamos en marzo y no paramos hasta junio, porque venga el invierno y hay que cerrar el colegio un mes. Estoy siendo súper optimista, ¿te fijas? ¿Cuándo vamos a saber que los chiquillos, lo que estamos empezando a hacer en marzo, está dando efecto? Ese es el punto. Entonces, eso es el caso, ¿no es cierto?, de los cribados, es aproximadamente un mes y medio. No es en todos igual, porque depende del peso de lo que estaba pasando, pero en un mes y medio tú empiezas a notar que empiezan a remitir ciertas conductas de acuerdo a las intervenciones. Si eso no es así, ahí uno tiene que tomar, tienes que derivarlo para hacer un screening más completo que tiene que ver ámbitos más médicos, ¿sí? Ese es el punto. ¿Ya? Ok, cualquier cosa, no, gracias Paulina, cualquier cosa, pregunten nomás, colega, antes que yo siga, porque yo de repente sigo porque no me dicen nada. Entonces, en honor al tiempo, para no tenerlo ahí tan aburrido. Ya, entonces esto nomás después lo pueden ver con más calma hasta el origen. Esto es lo que mandó la OSD, eso es lo que estaba diciendo. En el fondo hay 5 dominios observables que ellos están generando. Los cribados que se generaron en Europa, en España por lo menos, y en Portugal y en Francia tienen 4. Porque, ¿no es cierto?,
lo que tiene que ver con enganchar con otros y que se metan otros profesionales para generar otros aspectos que tienen que ver con mejoras cognitivas a nivel del rendimiento, eso no lo vamos a tomar porque en realidad en España lo que han hecho es que han separado aquellas cosas que tienen que ver con adaptaciones curriculares, con el abordaje al cribado socioemocional y neurobiológico. Porque yo coincido de que uno tiene que estar bien para poder rendir y tú tienes que asumir que tienes que compensar muchas cosas al inicio y después empezar a generar, ¿no es cierto?, adaptaciones y situaciones que a nivel curricular ya tienes que focalizarte pensando en materia que no alcanzaste a abordar o que no se profundizó como se debería. No sé si ustedes comparten ese criterio, pero la idea es que uno tiene que abordar este tipo de cosas y tratar de compensar este piso antes de empezar a tomar decisiones curriculares, ¿no es cierto?, que tienen que ver con aspectos que yo logré abordar o no alcancé, o los chiquillos yo me doy cuenta que no lo aprendieron como deberían. ¿Por qué? Porque nadie aprendió como deberían. Ese es el punto. Ese es el punto. Si sus chiquillos aprendieron este año, ustedes son grandes, así, claro, porque resulta que, wow, porque sabemos, ¿no es cierto?, que los aprendizajes se alteraron, si eso es real. Entonces, desde ese punto de vista, la focalización es abordar estas dimensiones que son el piso para que yo esté en condiciones de aprender. Ese es el punto, ¿sí? Por eso es que no son las 5 dimensiones, sino que están viendo 4. Hay distintos, ¿no es cierto?, de estos dominios, hay distintos criterios que vamos a revisar. Esto yo les pongo el original, pero ustedes después van a tener estos castellanos con la correlación, porque la idea es que después que terminemos esto esta semana, ustedes accedan al material, lo lean con calma y en la última clase vamos a retomar todo, ¿no es cierto? Y vamos a ir revisando porque la idea no es que ahora estemos ya. Mira la página 1, lea ahí. ¿Esta con qué se relaciona? Con esto, eso lo pueden revisar tranquilamente. Ahora la idea es quedarnos con las nociones de cómo funciona el asunto, ¿sí? Y las ideas generales de cuáles son las dimensiones. Entonces, nosotros en esta situación que tenemos actualmente, ¿no es cierto?, tenemos que considerar este tipo de aspectos que son los que se ha visto que tienen un peso más o menos decisivo en distintas áreas del desarrollo, ¿ya? Entonces, abajo primero dice trayectoria, y en el fondo lo que habla es que, ¿no es cierto?, nosotros tenemos, habla de pasado, presente y futuro en el fondo, ¿sí? Ellos traen ciertas situaciones o han tenido ciertos logros o han tenido un cierto nivel en distintas dimensiones antes de la pandemia, ¿no es cierto? Luego ellos tienen, y ahí sale atravesadito, un contexto, ¿no es cierto?, donde se ha dado la situación de pandemia. Luego, ¿qué ha pasado durante la pandemia? Y ahí tenemos como, ¿no es cierto?, puse yo abajo, ahí entre medio, la trayectoria de cómo se cursó, ¿no es cierto? Y luego vamos a tener un contexto de regreso. Vamos a volver a clases totalmente presenciales, vamos a volver en régimen mixto, vamos a volver realmente en marzo. ¿Cuánto tiempo se estima que vamos a estar? Esas cosas hay que irlas adaptando, no lo digo así como al lote en la marcha, sino con flexibilidad, porque aquí las situaciones son bastante de incertidumbre, pero hay cosas específicas que constituyen este piso y que hay que adaptarlas a las posibles situaciones que cambien cuando los chiquillos vuelvan. Entonces, por un lado tenemos, ¿no es cierto?, ciertas competencias o capacidades más que tienen que ver de tipo académico, que han pasado este año, ¿cierto?, toda esta disrupción de la relación usual que teníamos con los chiquillos, y por otro lado, las condiciones socioemocionales que tienen que ver mucho con lo de la convivencia, el desarrollo del cerebro social que veíamos, ¿no es cierto?, y que van a impactar ambas en su vida futura. Por lo tanto, las intervenciones, lo que están, ¿no es cierto?, orientadas es a determinar cuánto le afectó desde su trayectoria previa la situación de pandemia y qué esperamos recibir. Ese es el punto, ¿no es cierto?, que es lo que se aborda acá y que obviamente constituye, ¿no es cierto?, un abordaje que está priorizando el piso fisiológico, luego socioemocional, pero orientado a que tengan las condiciones adecuadas su organismo para poder tener logro académico. Ese es el punto, ¿ya? Entonces tenemos este punto de interrupción violenta de la rutina. De un día para otro, muchas de las cosas que tenían se nos vino abajo, ¿no es cierto? Ellos lo perciben o no lo perciben, la mayoría de los niños lo perciben, muchos a lo mejor no te lo verbalizan de la misma manera, pero como hablábamos, hay maneras, uno, de observar e identificar que se han producido esos cambios, ¿no es cierto? Hay niveles de estrés por el confinamiento, sea el confinamiento real o un confinamiento de que el medio, ¿no es cierto?, nos genera incertidumbre que equivale a confinamiento. ¿Se entiende eso, no? Porque hay gente que
derechamente no pudo ser confinamiento por una cosa de supervivencia familiar, pero el hecho de yo tener que salir sabiendo que puedo volver a mi casa con el contagio, o que me molesta la mascarilla, o que ya me tiene chata esta cuestión, o que me piden un salvoconducto, o me piden el permiso, eso genera molestia constante, en algunos casos genera incremento de aspectos de la personalidad o el temperamento en la casa, ¿no es cierto? Y esto es el contexto que sale ahí, que rodea a los chiquillos, que no es un contexto físico solamente, sino que es un contexto que tiene que ver con las interacciones familiares, ¿ya? Y obviamente, ¿no es cierto?, carencia de recursos personales. Y aquí me voy a detener un poquito. En muchos casos, los adultos, por sus trayectorias propias de desarrollo de ellos, por la vida que han tenido, situaciones difíciles en su vida previamente, tienen, lo podemos observar, carencias en recursos personales, ¿no es cierto?, para organizarse o responder a esta situación que aquí, justamente, como decíamos la otra vez, y acá también lo dice explícitamente, ¿no es cierto?, es una experiencia inédita. ¿Qué quiere decir tener recursos personales, colegas? Que un apoderado con recursos personales, digamos, para poder organizar ciertas respuestas ante esta situación. ¿Qué querrá decir eso? Para que lo entendamos todos. ¿O qué ámbito consideraríamos ahí en recursos personales? No son económicos prioritariamente, son recursos estabilidad emocional. ¿Ya? Estabilidad, decía, ¿verdad? Claro, haber estado, o sea, en el momento en que comenzó la pandemia, que nos haya en el fondo pillado así como en un buen momento, Ya, emocionalmente. perfecto. A lo mejor Perfecto. no atravesando alguna depresión. En el fondo, la forma en cómo comenzamos a vivir esta pandemia. Perfecto, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea a este respecto? ¿Mm? Bueno, los recursos personales, aquí la colega decía justamente las condiciones previas que yo tenía, si yo venía ya con algún desequilibrio, pero en general, además de eso, tiene que ver con, por ejemplo, la conciencia corporal que una persona tiene. Puede ser que tú no tenías ningún desequilibrio grande, ¿ya? Tú eres una persona emocionalmente estable, que todos sabíamos que eras medio mal genio, o que pasabas por, ¿no es cierto?, que cuando el día estaba muy nublado, como que no andabais con el mismo ánimo, ese tipo de cosas que son características de uno, ¿no es cierto?, constituyen a su vez recursos personales porque sabemos que ciertas características facilitan que uno pueda enfrentar estas situaciones. Por ejemplo, una persona que tiene más, ¿no es cierto?, extroversión, puede comunicar más fácilmente sus estados corporales. Una persona, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, hace más ejercicio físico. Los estudios muestran, por ejemplo, que el ejercicio físico no solamente es bueno para, ¿no es cierto?, para que te salgan neuronas nuevas en el hipocampo y para estar con las endorfinas altas, sino que además el ejercicio físico te ayuda a tener más conciencia corporal, a detectar ciertas situaciones organísmicas, que cuando te pasa algo raro, tú te das cuenta que te pasa. También aspectos que tienen que ver con el nivel socioeducativo también influyen, ¿ya? Los niveles, ¿no es cierto?, previos de que la persona tiene, cada uno de nosotros tenemos umbrales de dolor diferentes, conciencias corporales diferentes, ¿no es cierto? Una persona que tiene una imagen corporal diferente, por ejemplo, una persona que fue muy gordito cuando era chiquitito, ahora puede estar en su peso, pero siempre va a andar medio perseguido por la cosa del peso. Y si empezó ahora a tener descompensaciones ansiosas, como nos contaban con los niños, también hay adultos que están teniendo eso, va a tener a una segunda capa de rabia contra sí mismo, porque haber salido de una situación de obesidad, ¿no es cierto?, cuando eras más chico y con toda la carga emocional que lleva a eso, y ahora sentir que perdiste el control y que estás volviendo a sentirte un niño de nuevo, sin control sobre tu cuerpo, ni control sobre tu vida, te provoca mucha ansiedad y ese es un ciclo, o te provoca mucha rabia. Y la gente que está a tu alrededor en la casa va a tener más dramas de los usuales, porque esa persona que normalmente era muy bonachona, por la historia personal que tiene de luchar con esta imagen personal que nunca está estable, se puede convertir en un trastorno alimenticio o tener problemas de relaciones personales dentro de la casa. Y eso influye en los niños. No sé si se entendió el ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos son recursos personales, no solamente, como decía Camila, que es correcto lo que ella decía, una descompensación previa, sino características de mi personalidad, ¿no es cierto?, y trayectorias de vida previas que dejan que mi
¿no es cierto?, perfil no sea el más idóneo para responder a crisis de manera rápida, o que yo no tengo, ¿no es cierto?, las capacidades para comunicar estas cuestiones con los demás. No es bien mirado en la cultura familiar el comunicar las emociones, por ejemplo, es una lata, es cursi, es señal de debilidad. Ese tipo de cosas, o personas que vienen de una familia muy patriarcal, o personas que vienen de una crianza que ha sido, no sé, de tipo, con algunos antecedentes de maltrato, estamos hablando de papás, ¿no es cierto?, que ahora no están maltratando a sus hijos, pero que tienen una relación con ellos, ¿no es cierto?, diferente ahora durante la pandemia, porque se sienten culpables, porque sienten que esto los debilita, o es un síntoma de debilidad, etcétera, ¿ya? Dificultades para comunicar mis emociones, por lo menos asociar a que esto no es algo que me está pasando a mí nomás, sino a todo el mundo, pero sentirlo físicamente, no de la boca para afuera. No que alguien me lo explique racionalmente, sino que yo tengo una conciencia de decir, realmente no me siento igual, ¿qué puedo hacer? Y busque algún tipo de apoyo, o converses con tu familia que algo raro te está pasando. Cuando tú careces de esos recursos personales, tú tienes dentro de lo que sale abajo el contexto, ¿no es cierto?, factores que incrementan las descompensaciones de los niños, ¿no es cierto?, porque en el contexto familiar se están produciendo situaciones de este tipo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Comentarios, colegas? ¿Seguimos nomás? Vale. Si no, cualquier cosa, retrocedemos. Entonces, aquí tenemos dimensiones, ¿ya? Entonces tenemos la dimensión fisiológica de desregulación del organismo, ¿ya? Entonces tenemos estas dificultades que uno puede experimentar, no siempre identificar, eso es un punto. Nosotros como adultos podemos observarlo en los niños y más o menos catalogar cuál de estas cosas los chiquillos están teniendo, o que ellos, ¿no es cierto?, están vivenciando en el hogar. A lo mejor ahora nos cuesta porque decíamos que muchos de estos diagnósticos los vamos a poder ver en los chiquillos y no en las situaciones familiares. El próximo año, si ellos vuelven al aula y los apoderados vuelven a tener contacto directo, o los niños dicen ciertas cosas, ¿no es cierto?, que no siempre las dicen, nos vamos a dar cuenta que también la familia se está dando esta desconfiguración. Es lo más probable, ¿ya? Eso lo sabemos también, ¿ya? Entonces, situaciones físicas, dificultades respiratorias, ¿no es cierto?, sudoración excesiva, temblores, cefaleas, mareos, todo esto son como listados de cosas que influyen como ambiente familiar sobre el niño, o que les pueden estar pasando directamente a él. ¿Quiénes se dan cuenta más de esto? No son siempre los adultos, los adolescentes, ¿ya? Pero en el caso de los niños más chicos, por lo general, es una reflexión que realizan cuando hay un adulto que observa algo y les dice para que ellos se fijen, y en muchos casos los chiquillos van a decir que no se sienten diferentes, pero tú como adulto puedes hacer una observación y determinar que realmente se está produciendo así, porque son chicos, ¿se entiende? Porque no tienen ni siquiera el vocabulario adecuado a los más pequeñitos, como para darse cuenta de esto. Por ejemplo, el hecho de que los chiquillos, todos estamos con estos procesos inflamatorios. Yo les subí hasta un artículo por ahí, en castellano incluso, de un colega del Instituto de Neurociencias Biomédicas de la Universidad de Chile, que cuenta justamente en los estudios de cómo estos procesos inflamatorios nos están afectando a todos, ¿ya? A todos, pero que en algunas personas con condiciones preexistentes o con gran nivel de estrés en la casa les está afectando más, ¿ya? Tenía que ver mucho con las limpiezas, ¿no es cierto?, a nivel cerebral, ¿se acuerdan ustedes de eso? Con procesos generales, de que el organismo logre manejar, por ejemplo, inclusive alguna situación, ¿no es cierto?, objetiva de alguna infección, porque su sistema inmunológico está teniendo problemas para reaccionar a alguna cosa, pero en esencia, este tipo de listado físico, en este caso, son cosas que en los niños nosotros solemos observarlas. Niños mayores de 10 años sí se pueden dar cuenta y comunicarte. Algunos otros chicos que pueden tener 8 años y no tienen previamente, ¿no es cierto?, una situación de tener este tipo de descompensaciones, se van a dar cuenta que algo raro les pasa y te pueden decir que algo raro les pasa. En la mayoría de los casos, si es que tú les preguntas, lo primero aquí es la observación de uno como adulto con los niños. Y en el caso de las familias, es tratar de que ellos observen estas cosas y que puedan darse cuenta del efecto que está teniendo en los niños, para que usen lo que les vamos a pasar, ¿no es cierto?, en cápsulas, ¿no es cierto?, para que ellos puedan, durante, ojalá, las vacaciones, empezar a ayudarnos a nosotros a compensar a los chiquillos para que lleguen en mejores condiciones. ¿Está? Situaciones conductuales, más actividad de lo usual. Ahí dice hiperactividad, pero en el fondo no es que estamos diciendo que un niño que tiene que es hiperactivo, que tiene TEA, no. ¿Ya? Sino que
ese incremento en la actividad que pasa un nivel, ¿no es cierto?, razonable, o que comparado con los niveles de activación previo de los niños, tú notas que es un cambio que se puede objetivar con solo mirarlo. ¿Ya? Lo que hablábamos, aislamiento, evitación de situaciones, ya sea con personas específicas o con situaciones conflictivas en general, ¿no es cierto? Los chiquillos que te dicen cosas que incluso de repente chocan unas con otras, suelen incoherencia, decir alguna incoherencia porque están tan, ¿no es cierto?, en este momento aliviados de volver a la clase presencial o el contacto físico directo, que va a venir conductas como estas, pero que si se mantienen en el tiempo, o sea, si a los 3 días de volver siguen con esto y están hasta con dificultades para expresar cosas, porque como que se ahogan para decir tanta cosa que le está pasando por su cabeza, eso ya es un indicador de que este constituye uno de los, digamos, indicadores a nivel conductual. ¿Sí? Bueno, llanto, ¿no es cierto?, que lo sabemos incontrolado, no que llore a lo mejor de emoción porque llegó los primeros días, se sienta atemorizado, le molestan ciertas cosas que se había acostumbrado en la casa. No sé si han escuchado el síndrome de la cabaña. ¿Han escuchado ese término? ¿No? Eso es uno de los estudios que han mostrado mucho en los últimos tiempos. Personas que, por ejemplo, son introvertidas, esta pandemia en cierta medida le ha ahorrado muchos problemas. Y el problema es que cuando tengan que volver a presencial, va a costarles aún más porque se acostumbraron a este ambiente de protección y de evitación de las cosas que antes los ponían nerviosos y que ahora simplemente les van a producir descompensación. ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea, yo soy una persona tímida que no me gusta mucho que me presionen, de que salga adelante a hablar, el último que escogen porque no se mueve mucho, ¿me entiendes? Y ese chiquillo, ciertos conflictos pequeños que tenía, que no eran una descompensación grave, ni que evitaban que disertara, se ponía un poco más nervioso, no le agradaban, no decía, ¡yo voy!, o salía a cantar al escenario, por sus factores de personalidad, ahora en esta cabaña, ¿no es cierto?, estar encerrado con ese síndrome de la cabaña, es que tú estás ahí en el bosque, alejado de todo, así, estaba reposando. Para ellos esto ha sido hasta agradable, evitar los dramas que tenían antes, que no eran grandes dramas, pero que era una molestia estar con otras personas que los presionaban. El acostumbrarse a evitar esas cosas los va a descompensar cuando no puedan evitar relacionarse con las personas de manera directa, o volver a estas cosas que les producían este caos o este desagrado, ¿no es cierto?, que no sobrepasaba ciertos niveles, pero que ahora los va a sobrepasar porque generaron el síndrome de la cabaña. ¿Se entendió la explicación o lo estoy...? Que como no los veo todos, pregunto cargantemente, disculpen, ¿ya? Pero de ahí lo podemos retomar si no se cachó, pero en el fondo a esto le llaman el síndrome de cabaña. O sea, yo soy introvertido o tengo ciertas dificultades en mi vida cotidiana que no son patológicas, pero que son molestias, y uno como que se acostumbró ahora durante estos meses a estar en este ambiente protegido en mi casa, si es que no he tenido grandes conflictos en la casa, porque ese es otro punto, y que ahora va a ser menos agradable volver al aula presencial, el contacto directo con las personas, porque habían cosas que normalmente yo me molestaban o no respondía bien, pero que ahora van a ser una molestia mucho mayor y sí me van a llevar a descompensaciones emocionales. ¿Ya? Eso es lo que decíamos. Y ahí van a tener, por ejemplo, llanto incontrolado o pataleta, ¿no es cierto?, este aislamiento físico que a lo mejor ustedes lo van a tener que ver de niños que no tenían esa conducta previamente, que ustedes veían que eran medio introvertidos, pero que ahora tienen conductas que se nota que les está produciendo un estado emocional que sobrepasa la conducta normal que tenían. Falta de autocuidado, ¿no es cierto? Ahí tiene que ver con que los chiquillos, ¿no es cierto?, van a volver a clase y van a volver, ¿no es cierto?, en una condición de que no quieren volver físicamente y van a volver, ¿no es cierto?, no con el cuidado que tenían antes de volver a clase, que eso también depende mucho de los más chicos de los papás, pero tú los vas a ver que, ¿no es cierto?, hay situaciones en que se van a caer o van a tocar con alguien y van a seguir rápidamente porque están en un estado de huida o de exaltación, ¿no es cierto?, y que van a andar cochinos y no se van a percatar que les quedó una mancha o no están ni ahí con eso, porque están como en una dimensión de arrancarse de ciertas cosas o de contactarse con desesperación con ciertas cosas. Pero acuérdense que estamos hablando de polos, ¿sí? Cuando veíamos aquí, al principio, estábamos viendo que precisamente hay situaciones que constituyen un polo, en que uno se puede ir en esa dimensión hacia uno de los polos, ¿sí? Eso es lo que... me pasé. Ya, lo mismo, aspectos emocionales, que ahí lo podemos revisar con más calma ahora cuando puedan revisar el video o ya cuando les metemos el instrumento,
y lo que tiene que ver también con aspectos cognitivos, ¿no es cierto?, que ahí tienen que ver con, ¿no es cierto?, situaciones de cómo percibo y proceso la realidad que me rodea, no directamente con facultades para rendir académicamente, sino que esté el piso de eso, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con descompensaciones que por un lado son bioquímicas, ¿no es cierto?, y por otro lado pueden haber generado también estos grandes niveles de estrés, algunas, ¿no es cierto?, desconexiones transitorias a nivel sináptico, o se pueden haber producido ciertas sinapsis indebidas porque las condiciones en que yo estoy no me ha permitido hacer el mismo enganche en la misma relación que yo hacía antes, cuando toda mi percepción estaba involucrada de manera directa en las interacciones que yo tenía, ¿ya? Y ahí tenemos también algunas cosas que tienen que ver con factores de personalidad, que lo que decíamos que se pueden, ¿no es cierto?, exacerbar, ¿ya? Y ahí en factores de personalidad vamos a priorizar algunas cosas específicas, ¿ya? Antes que se me olvide, el término anestesia emocional, para que no pase así por encima, no sé. ¿Qué será eso, colegas? ¿Qué puede ser? ¿O se entiende qué es lo que dice? ¿Qué es lo que será anestesia emocional? ¿No? ¿Se entiende? Ya, lo vamos a guardar por si las moscas, ¿ya? Entonces, para que no nos quedemos así con el tema no muy resuelto. Anestesia emocional se le suele llamar a cuando los chiquillos, ¿no es cierto?, o los adultos también, pero es menor en el caso de los adultos, es cuando tú tienes como una anedonia general, o sea, te puede pasar algo real y tú no ves que hay una respuesta proporcional a lo que te pasó, ¿ya? Es decir, cosas positivas y cosas negativas, no estás triste, estás como congelado. Es como que no logras contactarte con las cosas que tienes alrededor y no logras tener una respuesta emocional proporcional a hechos objetivos que te rodean, ¿no es cierto?, en tu contexto. ¿Se entiende? Yo me puedo, no sé, me puedo tocar, ¿no es cierto?, me puede tocar que me pongo con un compañero que yo, el profe cachaba que no se tenía mucha buena el año pasado, y no respondo a las pesadeces que me dice, o, ¿no es cierto?, me aíslo totalmente y simplemente no me bajoneo, sino que me quedo como si fuera casi un zombie, ¿no es cierto?, o que hay algo que implica que todos están muy contentos porque están volviendo, y no es que yo me ponga nervioso y me da cosa, era el caso que hablábamos delante del síndrome de la cabaña, que me da cosa obtener este contacto porque yo estuve aislado mucho tiempo, sino que yo te pongo en situaciones emocionales diferentes y tú no emites respuestas proporcionales a lo que está pasando, ¿ya? Eso es anestesia emocional. Y eso hay que tener mucho ojo porque estoy, ¿cómo se puede decir?, profundizando un poco en eso, porque el problema, y muchas veces a los papás les pasa eso, como pasa, se entiende, ¿no? O sea, pasa tan piolita porque no es una explosión de rabia, ni es un llanto que le da al chiquillo, ¿no es cierto?, sino que en el fondo es que está esta situación de aplanamiento emocional, como eso molesta menos, pasa más desapercibido, pero igual es un indicador de que algo está pasándole a un niño o a una niña, o a un adolescente, pero en el caso de los niños, uno puede considerar eso un indicador más significativo, ¿sí? Se podría probablemente del sentido común y la observación asociar a la apatía, por ejemplo. Claro, pero la apatía es cuando uno involucra, o sea, la mayoría de las personas dicen, hay una apatía, así como, es como que algo no me interesa. O no ¿Se estoy ni entiende? ahí. Claro, pero es un no estoy ni ahí porque dentro de mis gustos y mi personalidad, usualmente yo no estoy ni ahí con tales y tales cosas, o de manera general, ¿me entiendes? Ajá. Y ese tipo de conducta yo la tenía previa a la situación que está pasando, ¿entiendes? Okay. No que es una conducta que apareció ahora, de que no me logro enganchar emocionalmente con las cosas o no doy respuestas proporcionales a situaciones positivas o negativas. No sé si me estoy dando a entender, Marco, tú corrígeme si no se entiende. ¿Se cachó la diferencia? No, Primero es algo que ok. no tenía antes, Sí. y segundo no involucra una cierta decisión o gusto personal o factor previo que yo ya había emitido o que se notaba que yo era así, ¿sí? ¿Se cachó? Ok, yo por lo menos sí, no sé si... No sé si... Ya, bueno,
Ahí cualquier cosa ustedes me preguntan, ¿ya? Más indicadores, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con emociones causales en general, ¿no es cierto? Lo que es el miedo, que se generen miedos en contextos que objetivamente no debería estarse dando un miedo, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy en la sala con mis compañeros, empiezo a salir y corro porque trato de salir antes para no quedarme solo en la sala, o en el comedor, o en la fila me pongo nervioso si no estoy en el choclón con los otros, cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque implica en algún sentido que ese miedo que yo estoy manifestando a, por ejemplo, no quedarme solo en situaciones de pleno día, rodeado con otras personas, ¿te fijas? O que evita, ¿no es cierto?, se va a agarrar de sus compañeros. Acuérdense que vamos a tener que tener distanciamiento físico el próximo año cuando volvamos. El show de la mascarilla va a ser un show. Ese es el punto, porque los niños chiquititos va a costar mucho, vamos a tener que, a los más chicos, vamos a tener que hacer rutinas de mecanización en que ellos, con una especie de, ¿no es cierto?, casi una cuestión de un juego específico, una canción, se la pongan y que tenga que ver también con algún aspecto lúdico de cumplir ciertas metas. Eso es lo que vamos a tener que hacer el próximo año para que se mantenga la mascarilla. Pero en muchos casos sí se van a tocar y sí se van a acercar. Y eso va a ser un problema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso, ¿no es cierto?, de esto de miedo, de que en el fondo es sentir como susto a cosas que usualmente u objetivamente no deberían tenerle susto, ¿ya? Bajones, ¿no es cierto?, o distimia, que en el fondo no es una depresión propiamente tal, sino que son tristezas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con una situación objetivable, ¿ya? Y que en este caso es una tristeza generalizada. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo acá como indicador, ¿ya? Lo mismo, rabia. No es que el Lolo es mal genio de antes y que sabíamos que por su historia de vida en la casa no le han puesto ciertas situaciones disciplinarias, o hay una persona en la casa que también tiene muy mal genio, o hay una persona mayor, ¿no es cierto?, con la que interactúa y que se generan ciertos conflictos constantes. En ausencia de eso, que nosotros veamos que los chiquillos están generando conductas que se vinculan a la ira y que no tienen un hecho objetivo, ni en el momento ni en la historia de vida previa que tenían los chiquillos. ¿Se entiende? Porque ese es el punto. Acuérdense el concepto de trayectoria, que era lo que veíamos aquí en la cosa azulita, ¿sí? Porque uno tiene que tener en mente, este chiquillo, ¿era así antes? ¿Se ha incrementado esto? ¿O no era así y esto apareció ahora? Porque las vías de intervención van a ser diferentes, ¿sí? Ese es el punto. ¿Ya? Lo mismo, conductas ansiosas, ¿no es cierto? Y lo que tiene que ver con aspectos, ¿no es cierto?, de como nerviosismo generalizado, o sea que antes saltó por ciertas cosas. En el caso de los lolos más grandes, no estamos hablando de adolescentes, lolos más grandes, digo, de 10 años, 12 años, yo ya voy a tener además la capacidad de que ellos puedan reflexionar más acerca de estas cosas. Entonces, por ejemplo, las intervenciones tienen que ver con aspectos más conversacionales, además de aspectos de abordaje físico. En cambio, con los más chiquititos hay una cosa más como de condicionamiento de que sigan ciertas reglas, pero además, ¿no es cierto?, en cuanto a la ansiedad, aspectos de reconocimiento fisiológico y lo que tiene que ver con poner estados incompatibles cuando yo me doy cuenta que me está empezando a pasar algo. Eso lo vamos a ver en intervenciones, pero en general, ¿no es cierto?, tiene que ver con que cuando yo percibo ciertas cosas en mi organismo que tienen que ver con dolores de guata, tensiones o cambios posturales, yo pueda tener, ¿no es cierto?, un entrenamiento en talleres en los cuales yo aprenda, ¿no es cierto?, a tener estados que implican que mi organismo, ¿no es cierto?, tiene una mayor flexibilidad, etcétera, pero que cuando yo logro identificar, ¿no es cierto?, estos factores de ansiedad o de ira, por ejemplo, pueda traer este entrenamiento que estoy teniendo en los ¿no es cierto?, posibles talleres y reforzamientos cotidianos, y lo pueda meter efectivamente de una manera más o menos autónoma o con la ayuda de alguien mayor, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en tratamiento, pero ese tipo de cosas se hacen para ansiedad, y lo digo porque no es una ansiedad de que llegó contento y ansioso los primeros 3 días, acuérdense de eso, o sea, uno observa estos criterios, ¿no es cierto?, que es, ¿era así antes? Había una descompensación previa, que era lo que decía acá abajo la colega, ¿cómo se llama? Camila, ¿sí? Que no le logro ver el nombre, pero me parece que era Camila, ¿sí? ¿Había un estado previo de descompensación? No lo había, sí lo había. Los chiquillos tenían esta conducta el año pasado, se nota, no la había, sí la había, o la había, pero era muy minúscula, o era normal dentro de que
había algo objetivo que producía esa situación, ¿cierto? Y la tercera, ¿no es cierto?, es que cuando vuelven al colegio, pasado un tiempo prudente, ¿cuánto un tiempo prudente? Depende de los otros dos criterios. ¿Se entendió eso, no? Si el niño ya tenía una cierta descompensación previa, va a costar más que empiece a condicionarse a la vuelta a clase. Si el Lolo no lo tenía, se supone que va a tener un acondicionamiento más rápido, ¿ya? De eso depende el criterio, que es cuánto me va a durar esa sintomatología. No sé si habló alguien, colega, si hay alguna pregunta, intervención, denle nomás. Sí, lo que pasa es que en base a lo que estamos hablando, sí. Si el próximo año volvemos a clases presenciales y en algún minuto se da el que exista un contagio dentro del establecimiento y nuevamente tenemos que irnos a cuarentena. Este hecho de ir modificando de clases presenciales, clases online, eso obviamente yo me imagino que va a alterar mucho más esta forma que tienen hoy día los chicos de enfrentar el tema, porque quizás se están acostumbrando al sistema online, pero después vamos a estar con esto de un tiempo en la escuela presencial, después nos tenemos que retirar porque en realidad hubo un contagio. Sí. Ahora, la gracia, perdón, no sé si me está bien, ¿te contesto? Sí. Sí, estoy bien. Es que te veo súper oscura y no sé por qué, entonces al rato no cacho lo que... Sorry. Yo estoy, sí, claro. Que la luz como que no me llega. Sí, parece. Yo aquí tengo estas luces que me hacen mal, pero la tengo para que se vean la cosa de los gestos. Claro, tú tienes toda la razón. Ahora, ojalá que durante el tiempo, te insisto, yo voy a tratar de ser un poco positiva. Yo creo que marzo y abril vamos a estar en clase. A menos que haya una situación, como tú dices, específica de un chico que, no sé, cierren una semana el colegio y que ultra saniticen, ¿entiendes? Y que ahí lo que vamos a tener que tener es contención de, ¡ah, se va a cerrar! Y todo, ¡ay, se habrá contagiado el niño! Y van a llegar los apoderados y te van a tapar de llamada y te van a jorobar, porque eso suele pasar, es lo esperable, ¿cachai? Pero yo, siendo optimista, menos que pase ese caso, que igual así todos podemos hacer algo, probablemente en marzo, abril y en una de esas hasta mayo vamos a estar en clase sin problema. Si eso pasa y queda la embarrada mitad de mayo, principio de junio, lo que hayamos alcanzado a hacer nos va a servir para compensar las situaciones. Porque el hecho de hacer talleres de conciencia corporal, el hecho de enseñar a los chicos que metan estados incompatibles en situaciones de desborde emocional, esas cosas, hacer ciertos ejercicios a los que pueden recurrir haciéndolo en la casa, nos va a servir para que los chiquillos, ¿no es cierto?, tengan menos secuelas cuando esta cosa se vuelva a cerrar, si es que pasa, y que puedan volver menos secuelados, porque si siguen haciendo esto como parte de una rutina que ahora no la podemos hacer, porque yo tengo que tomarle la mano a alguien para que él se dé cuenta cuando tiene un tirón de algo, sobre todo los más pequeños, o para que sienta alguna tensión muscular. Los adultos cuesta mucho menos porque se supone que tenemos mayor conciencia corporal. No todo el mundo es igual, ¿sí? Pero se supone, pero con los más chicos, esta cuestión presencial, sentarnos con ellos y que sientan nuestro estado porque nos coordinamos con ellos, si hacemos eso entre marzo y abril, eso les va a servir para seguirlo practicando en la casa y eso va a minimizar la secuela. Estoy siendo optimista. O sea, ese es el ideal, sería el mal menor, ¿ya? Y lo otro es que tengamos efectivas, ahí no sé si nos van a dejar, que tengamos efectivas políticas de contención, dejando tiempo para eso, y no el chicote de arriba, ¿me entiendes?, de esta sobrepoblación curricular, de compensar lo que pasó el año pasado, sin preocuparnos de que los chiquillos se nos pueden volver a descompensar y van a aprender los pocos aprendizajes o los muchos que hayan tenido este año. O sea, no sé si muchos, pero si los han tenido, con el esfuerzo que han hecho ustedes, si los han tenido, la idea es que no los pierdan. Y para eso hay que preocuparnos de contención emocional, pero no en las condiciones que estamos ahora. Ahora, si ellos aprenden cosas entre marzo y la mitad de mayo, que eso es un plazo razonable para que haya un cambio a nivel epigenético incluso, eso nos va a ayudar mucho. Y mantener esta situación en la casa y que los apoderados nos sigan la cuerda, pues, si ese es otro punto que ojalá sea así, ¿ya? Y ojalá generemos las condiciones de tener una buena comunicación con los apoderados y que se den cuenta que si ayudan con esto, el cacho para ellos también es menor, ¿entiendes? No es solamente que nos hagan un favor a nosotros, es un favor a sus hijos en el fondo, pero para ellos también.
Y hay situaciones que si ellos las practican les van a hacer bien físicamente, y eso hay que decírselo explícitamente a los apoderados, ¿ya? Entonces, esa es como la situación. Tú tienes razón que puede pasar eso, pero yo tengo la visión de que si por lo menos durante 6 semanas sistemáticamente aplicamos ciertas cosas y tenemos, ¿no es cierto?, pseudo colaboración de la casa en que los chiquillos sigan haciendo algunas dimensiones de esto en su casa, los chiquillos van a tener menos secuelas que este año que nos pilló todo así, no había ninguna cosa que pudiéramos hacer de manera objetiva más que un diagnóstico pichirucho y no adaptaciones, digamos, en los horarios ni nada de esas cuestiones que debería el ministerio haberlas hecho, pero que estuvo todo el rato con que vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver. Y este súper optimismo que tuvieron, que no tenía base científica, les jugó, a todos nos jugó en contra. No sé si me estoy explicando, pero el mal menor es que tengamos 6 semanas o 2 meses y medio, que sería lo óptimo, de contacto físico y práctica de esto, incluso priorizar eso, ojalá, y si vuelve el show esto de que volvamos a quedarnos en aislamiento, que continúen ciertas rutinas que se hayan aprendido que tienen que ver con esas dimensiones de, ¿no es cierto?, conciencia corporal, aspectos de modulación emocional y apoyo de la familia que nos siga lo que le estamos diciendo que se tienen que hacer con los chiquillos. No sé si te estoy contestando, pero esa es la visión que ojalá nos resulte. Sí, sí, gracias. Ya, gracias. Eso, bueno, expresividad emocional, optimismo, pesimismo, autoestima, motivación y desmotivación, estos son nuevamente polos, como veíamos, ¿no es cierto? Ahí está como una definición general y se constituyen como protecciones emocionales. Lo de arriba son emociones causales, ¿se entiende la diferencia? Entonces son aspectos que cuando me pasan ciertos desbordes físicos, que ni siquiera yo estoy pensando racionalmente o a propósito, puta, estoy enojado por esto y por esto, sino que ando choreado y no sé por qué, ¿ya? Eso son causales emocionales, ¿ya? Porque causan cosas conductuales y de relaciones, y porque son emociones que se ligan a estado fisiológico. Y lo de abajo, ¿no es cierto?, son cosas que uno puede aprender para, ¿no es cierto?, tener cierta protección, que era lo que estábamos diciendo, ante los estados de descompensación que se puedan volver a producir, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, generar situaciones que tengan que ver con polos de intervención en estos 4 ámbitos, la evidencia muestra que nos ayudan a proteger emocionalmente las descompensaciones, ¿sí? Esa es la cosa, y esto tiene que ver con cosas específicas que tenemos que hacer, que eso lo vamos a ver en la clase de intervenciones, ¿ya? Y cápsulas que vamos a dejar también porque ustedes saben que las cápsulas sincrónicas que tenemos ahora son cortitas, pero se le van a complementar con otras cositas como se ha estado haciendo hasta ahora, ¿sí? Esa es la situación. Bueno, la dimensión tendencias que tienen que ver con temperamento y personalidad. ¿Cuál era la dimensión 1? Esta, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Dimensión fisiológica de desregulación del organismo. ¿Aquí hay una participación consciente? No. Puede haberla cuando yo tengo buena conciencia corporal y me doy cuenta de estas cosas que están pasando. Y ahí vienen aspectos emocionales. Lo que le pasa al cuerpo no se convierte en una emoción propiamente tal hasta que yo no empiezo a darme cuenta de las cosas o alguien me espejea una situación conductual o física que implica que yo estoy sintiendo algo, ¿ya? Y en el caso, ¿no es cierto?, de la dimensión tendencias de temperamento y personalidad, ¿no es cierto?, aquí está esto una base, no tienen para qué leerlo en inglés, pero yo siempre, acuérdense que yo siempre les pongo la fuente de dónde salieron las cosas que estamos hablando, ¿no es cierto?, tiene que ver con estos dominios que son características como neuroticismo, extroversión, ¿no es cierto?, capacidad de tener un control emocional, ¿no es cierto?, el hecho de tener una situación de reconocer las emociones de los otros y relacionarme mejor con los otros, y lo que tiene que ver con experiencias, ¿no es cierto?, curiosidad, ¿no es cierto?, creatividad, que son factores de personalidad que uno tiene desde chiquitito, y que en algunos casos el medio te permite desarrollarlo o no te lo permite, pero que son tendencias que se notan mucho cuando uno es chico. Nosotros en este contexto a nivel básico, ¿no es cierto?, se notan mucho más las cosas que tienen que ver con temperamento, ¿no es cierto?, de origen, y que con el tiempo las experiencias nos van modulando y eso se convierte en la personalidad. ¿Se entiende la diferencia entre temperamento y personalidad? Una es genética, la otra tiene que ver con experiencias, con una modulación que además tiene una influencia epigenética de, ¿no es cierto?, esta situación de la transcripción, ¿no es cierto?, genética, en el fondo la expresión de nuestros genes. Una persona que es introvertida, por ejemplo, que tiene un temperamento con tendencia introvertida, ¿no es cierto?, puede dar clase normalmente, dar una charla o lo que quiera, porque ha tenido experiencias de vida
que le han ayudado, ¿no es cierto?, a modular ciertas sensaciones de ansiedad que tenía o ciertas molestias perceptuales de tener mucha gente alrededor. Pero cuando esa persona, ¿no es cierto?, no se ve obligada por un compromiso de trabajo, ¿no es cierto?, a estar rodeado de personas, subir a un escenario, dar una charla o cantar en público, etcétera, esa persona evita esas situaciones cuando no es algo obligatorio. ¿Se entiende? Eso es una característica de personalidad. Y en el caso del temperamento es la tendencia original que uno tenía de ciertos factores como estos. Entonces, ¿por qué lo ponemos como dimensión? Porque no es lo mismo, ¿no es cierto? Vuelvo para atrás. No es lo mismo que una persona tenga, ¿no es cierto?, ciertas situaciones asociadas a inflamación general del organismo, alguna taquicardia o que ande nervioso porque el medio está en su casa, hay un cierto nivel de estrés, pero ese niño, ¿no es cierto?, tiene un bajo nivel de neuroticismo, ese niño, ¿no es cierto?, va a tener secuelas diferentes a un lolo, ¿no es cierto?, que es más, ¿no es cierto?, hipersensible a las cosas que pasan alrededor, es más ansioso de base, porque genéticamente esas cosas vienen como predisposiciones, pero el medio las modula, y en este caso también las puede exacerbar. ¿Se entendió o tiene duda o comentario por ahí? Entonces, le insisto, son dimensiones. Yo tengo ciertas características, ¿no es cierto?, fisiológicas que se han producido cambios ahora. Segunda capa, ¿no es cierto?, el temperamento en los niños más chicos o factores de personalidad en los más grandes, o en los adultos también, pero ahí ya, digamos, los adultos tendríamos que tener más regulación emocional en teoría. No siempre es así en las casas. Ese es un factor también de desregulación para los chicos. Y, ¿no es cierto?, cosas que tienen que ver con resistencia al estrés, ¿no es cierto?, volatilidad o descontrol emocional y aspectos que tienen que ver con lo que la gente le dice optimismo, en el fondo que es mayor conciencia corporal, ¿no es cierto?, y mayor modulación emocional. ¿No? Y en el caso de los más grandes, ahí sí tiene que ver con filosofías que se transmiten en la propia familia o culturales, no sé si se entiende. La cultura permite o no hasta ciertos gestos que varían de cultura en cultura y por lo tanto lo que tiene que ver con factores de personalidad también se ve influenciado por lo que una cultura te permite o no te permite, ¿no es cierto? Ser muy expresivo en Japón no es bien visto, ¿no es cierto? Y ser muy retraído, ¿no es cierto? O tener ciertos gestos muy cerrados se puede considerar como una distancia emocional en una cultura como la italiana, por ejemplo. ¿Se entiende la diferencia? Y hay familias que te permiten llorar más y otras que te lo condenan porque les implica una desregulación familiar, de que como valor familiar, ¿no es cierto?, ser fuerte es algo importante, ser resistente, y en otros casos son familias que son ultra protectoras, ¿no es cierto?, y los niños se expresan incluso por cosas que objetivamente no son cosas tan descompensatorias, suelen descompensarse porque la familia, ¿no es cierto?, le da mayor retroalimentación a ciertas conductas que deberían modular para bajarle la situación que está generando los niños. ¿Ah? A eso se refiere la dimensión de las tendencias de temperamento o personalidad, y hay estos estudios que simplemente se los pongo porque hoy día sabemos cuál es, esto es lo que hablábamos de las culturas y la correlación entre estos factores, así que es importante, ahora que tenemos clases, ¿no es cierto?, multiculturales, ustedes tienen gente que viene de otros lados y no todas las visiones de las emociones y de las conductas son exactamente iguales entre una cultura y otra, y también sistemas de creencias de la familia. Ahí entramos en la dimensión C, ¿no es cierto?, que es esta visión de dimensión de relaciones y dinámicas familiares, ¿ya? Entonces ahí tenemos cosas que influyen como las expectativas, la disciplina, ¿no es cierto?, los estilos de crianza, si hay una buena comunicación en la familia o no, si hay ciertos límites y ciertos límites son restrictivos o son límites adecuados y no una cosa que los chiquillos no tienen un punto de comparación ni una autorregulación, ¿no es cierto?, de la conducta, que no es lo mismo que emocional. Cosas que tengan que ver con los niveles de satisfacción de la relación de pareja, por ejemplo, que influye sobre los niños, si hay apoyo que hacia la familia, en la familia, de familia cercana o apoyo social, o esa familia se siente, ¿no es cierto?, desvinculada del medio y no sienten que tiene ninguna red de apoyo, esa familia considera que tiene un cierto nivel de autonomía que incluye lo económico, pero también lo sociocultural, la deseabilidad social, si son personas que en este momento piensan que van a perder un cierto estatus y eso los tiene muy nerviosos, enojones y tensos, pero objetivamente no hay todavía, y esperemos que no, un despido o una situación desequilibrante de ese tipo, ¿no es cierto? La distribución de los roles ha cambiado con el teletrabajo, en algunos casos cuando hay posibilidad de tener teletrabajo, o
ha cambiado, ¿no es cierto? Porque hay una persona mayor que ya no puede salir de casa, alguien se tiene que quedar con los niños interactuando con ellos y no era la persona que era el cuidador usual, y eso también está produciendo descompensaciones en cuanto a la familia. Lo que es la atención emocional, yo tengo capacidad para atender a los cambios emocionales de mi hijo, no me siento capacitado o estoy sobrepasado, desbordado con eso, tengo claro qué emociones estoy experimentando o me hago el loco, las trato de evadir, ¿no es cierto? Y situaciones que tienen que ver con reparación de las emociones, es decir, tratar de corregir ciertos estados emocionales en los niños de manera adecuada o de manera inadecuada. ¿Qué es adecuado, no es cierto? Estar consciente de que los chicos están pasando algo, contenerlos, versus, ¿no es cierto?, reparación de las emociones, tratando de evitar que las expresen o teniendo, ¿no es cierto?, ciertas situaciones conductuales que son incongruentes entre los que los chiquillos están teniendo. Ejemplo, a los chiquillos le da una descompensación con una pataleta y yo ahí trato como de sobornarlo o le paso el celular para evitarme problemas, versus el Lolo no está haciendo nada terrible, pero yo estoy ocupado haciendo algo y él pasa y me descompensa mi nivel atencional volátil en este momento y me descargo con el chiquillo. ¿Se entiende? Ese tipo de cosas tienen que ver con una reparación de las emociones que será adecuado o inadecuado dependiendo de la situación que está pasando la familia. ¿Ya? Entonces, en la familia a su vez influye esta pirámide, así como las pirámides, ¿no es cierto?, de las culturas incaicas, ¿no es cierto?, que son como sin la parte de arriba, porque esta no es la de Maslow, sino que tiene que ver con los pisos. El piso fisiológico de la familia, que es lo que veíamos al principio, pero dentro de la familia, todos tienen situaciones diferentes, a lo mejor es más homogéneo, hay un alto contagio, no del virus, sino un contagio emocional, seguridad, hay una seguridad física, se ha mantenido el empleo, hay recursos, ¿no es cierto?, hay situaciones de compartir visiones éticas y morales, a lo mejor hay una familia que se tuvo que ir de llegado a algún lado, lo llegó gente que quedó sin pega o situaciones de ese tipo y ahora hay incompatibilidades que están generando niveles altos de estrés, ¿no es cierto?, problemas de salud, que algún abuelito, ¿no es cierto?, está teniendo problemas, alguien que es diabético en la casa o que tiene un cierto nivel, ¿no es cierto?, de descompensación previa, como decía la colega al principio, propiedad privada, que también han perdido recursos, se han ido a tener que vivir a algún lugar donde no les gusta, etcétera, y lo que tiene que ver con afiliación, ¿no es cierto?, que es la relación entre medio de las personas, o sea, si yo tengo amigos, si me siento con afecto, si la pareja se siente bien o no, ese tipo de cosas, entre ellos, ¿ya? Y ahí tenemos asociación de estas variables que estamos, ¿no es cierto?, revisando. Ahí uno ve que hay expectativas acerca de la propia familia y acerca de las conductas o las emociones del niño, expectativas que tienen que ver con la participación, por ejemplo, social o ciudadana, expectativas que tienen que ver con que el niño, ya pues, pero ¿cómo va a seguir con esa conducta? ¿No es cierto? ¿Cómo no te vas a dar cuenta? No se dan cuenta. Esa es una expectativa de claridad emocional. ¿La hay claridad emocional o no? ¿Ya? Lo que tiene que ver con límite y disciplina, que tanta falta hacen en muchos casos. Lo de la comunicación, si hay una comunicación fluida en la casa, si se detuvo, si hay una sobrecomunicación angustiosa, ¿no es cierto?, y nerviosa todo el tiempo. Lo mismo, claridad emocional que tiene que ver con la crianza. Yo me doy cuenta del tipo de crianza que estoy ejerciendo, ¿no? Reparación de las emociones, que lo veíamos recién, pero en torno a la crianza, o sea, una cosa sistemática en el tiempo, ¿no es cierto? Comunicación, yo abrazo a mis chiquillos, además converso y reflexiono respecto de lo que está pasando. En algunos casos esa reflexión viene el caso, ¿no es cierto?, y en otros casos es sobre reflexión porque son niños tan pequeños que el abrazo pesa más que lo que estamos diciendo, y en el caso de niños más grandes deberían ser ambos, ¿no es cierto? La participación en la claridad emocional, participan todos, o solamente la mamá o solamente la abuelita es la encargada de eso, y lo mismo, ¿no es cierto?, la participación en la reparación de emociones, o sea, en conductas que cuando yo me descargué con alguien cuando no debía, soy capaz de reconocer eso y decirle al niño, reconocer que esa emoción que yo le produje, ¿no es cierto?, fue inadecuada. ¿Vamos bien hasta aquí o no? Lo digo en honor al tiempo porque son las 6:07. Por eso les pregunto, colegas, si estamos bien. ¿Preguntas o comentarios? ¿Seguimos nomás? Ustedes díganme. ¿Sí, no? Ya, que conste. Me interrumpe nomás si vamos muy rápido. Y aquí tenemos nosotros algunas cosas. Yo les dije y les insisto, la idea no es que ustedes empiecen a aplicar test. Estas son reflexiones que tienen que ver con que yo, aquellos casos que yo tengo la noción, porque vamos a ver intervenciones transversales, pero hay casos en los que hay que profundizar ciertos aspectos específicos. Entonces, para eso, ¿no es cierto?, uno puede tener un checklist, ¿no es cierto?, de
aspectos familiares en la relación, hay cosas que en los colegios uno las tiene. Sabemos los casos, hay un equipo psicosocial, un equipo técnico que conoce familias, incluso tuvieron de alumna la mamá y ahora están los lolos chicos, y hay como una cultura transgeneracional y hasta epigenética, recordemos ese concepto que ahora pesa mucho, ¿no es cierto? Que transgeneracionalmente ciertos factores de estrés, por ejemplo, son transmisibles, y en este caso lo que están produciendo es más descompensaciones, o por ejemplo yo vivo en un sector donde la cosa realmente es peligrosa y yo trato de no meterme en drama, y eso me genera más estrés, que ahora para la pandemia he estado encerrado sin apoyo a nadie, o tengo que salir así sabiendo que mi mamá que está en la casa, ¿no es cierto?, no en las mejores condiciones, yo tengo que salir porque si no, no sobrevivimos, a ver si consigo un sustento y vuelvo a la casa súper perseguido, y eso me produce una molestia inidentificable y que me descargo con los chiquillos sin darme cuenta, ¿ya? Y bueno, hay aspectos, ¿no es cierto?, como necesidades básicas, que como decíamos, yo lo lamento, pero los estudios muestran que más o menos 2 años vamos a tener, o sea, en el mundo se predice que van a haber secuelas durante 2 años, nosotros no tenemos el colchón socioeconómico de Europa, en Latinoamérica en general, entonces ahí hay cosas que hay que ponerse el parche antes de la herida, saber que van a haber más estrés del que se podría esperar, ¿no es cierto?, si no hubieran situaciones que van a pasar a nivel socioeconómico, lamentablemente, ¿ya? Y ahí les puse los horarios, esto hay que conversarlo y trabajarlo con la familia, insisto, en estas cápsulas yo voy a tratar estas cuestiones con los apoderados, para que ustedes las puedan compartir con ellos, las puedan usar grabadas ya en sus reuniones de apoderados, se las pueden mandar antes, las que son estas cajitas de trabajo para la casa, ese tipo de cosas, les pueden servir, pero en esencia los que estimen que pueden hacer ya de algunos casos que ustedes saben que previamente tenían un estado más vulnerable, puedan, ¿no es cierto?, cautelar cómo va la cosa a nivel familiar de una manera más pormenorizada. Y abajo le puse gravedad porque obviamente lamentablemente de repente hay situaciones que ya no iban muy bien y que ahora están yendo peor. Y si uno detecta eso, ahí tenemos que ver derivaciones, ¿no es cierto?, informar a quien corresponda, pero esa parte nosotros no la podemos intervenir, ¿ya? Porque nosotros somos, bueno, hay un equipo psicosocial que puede tratar de hacer algunas cosas y derivar, ¿no es cierto?, pero como profes lo que vamos a enfocarnos es a compensar estas situaciones que estamos observando, ¿no es cierto?, y no a tratar cosas específicas que tienen que ver con ámbitos de mayor gravedad. No sé si se entiende ahí, o si hay alguna consulta hasta acá de lo que estamos conversando. ¿Mm? ¿No? ¿Vamos bien? Ya, bueno, esperemos. Ahí me dice la colega de que sí, ya. Ahí están las papas de la cebolla, que yo se lo ordené así como ya con el monito mucho más claro, porque hay mucho salpicadero de sintomatologías que yo espero que se hayan notado las dimensiones, pero aquí está más ordenado, ¿no es cierto?, que son dimensiones que se relacionan entre ellas, ¿ya?, que se relacionan. Y al relacionarse, además, se influyen en distintos ámbitos. Se influyen en cuanto a peso porque pueden agravar una situación de otra dimensión o pueden compensar una situación de otra dimensión. ¿Se entiende eso? Es el punto. Entonces tenemos que observar cuál es la relación de esta sintomatología en los niveles, a nivel fisiológico de base, ¿no es cierto?, las tendencias de temperamento o personalidad de los chiquillos, ¿no es cierto?, su familia y sus trayectorias del desarrollo, ¿ya? Esos son los ámbitos que nosotros, por eso les decía 4, que nosotros vamos a abordar, porque no estamos considerando un test generalizado para saber cuánto aprendieron de verdad este año y cuánto no aprendieron, y hacer adaptaciones curriculares y cambiar curriculares, porque eso es irracional en este momento. Y lo más aconsejable, si no hay un apoyo ministerial o de agentes externos de eso, es que nosotros nos dediquemos a que el piso de la situación fisiológica, familiar, ¿no es cierto?, y lo que tiene que ver con las manifestaciones conductuales de los chiquillos, se compense lo mejor posible o se minimicen aquellas secuelas que se hayan producido durante este tiempo. No sé si se está, ahí voy a correr ahí, para que no tapemos el monito. ¿Por qué creen ustedes que ahí hay unas flechas con unas nubecitas? Porque después que están estas capas interrelacionadas, tenemos unas flechas con unas nubecitas. ¿Qué serán esas nubes? ¿Se entiende el concepto? ¿Ya? ¿A qué tributan esas dimensiones y la relación entre las dimensiones? ¿Qué será? ¿No? ¿Alguna hipótesis?
El carril es fructífero. Yo creo que todos tienen más o menos visto qué es lo que es, pero no dicen, ¿ya? Ya. Las nubecitas son, ¿no es cierto?, los perfiles de intervención. Eso es. Por eso sale una nube grande abajo, pues salía, el soplo estaba ahí mismo. Entonces esas nubecitas justamente porque vamos a separar, ¿no es cierto?, el impacto de las dimensiones en la relación de las dimensiones para saber qué tipo de perfil de intervención es el que tenemos que generar, ¿no es cierto?, acorde a qué criterios cumple el Lolo y las condiciones, ¿no es cierto?, en que se relacionaron estas dimensiones. ¿Se entiende ahí, colegas? Preguntas, comentarios. Esta parte es importante. ¿Ya? Consultas. Le bajé un poco porque hay unos perritos ladrando, pero si gritan mucho, voy a bajarle un poco el micrófono. Pero en esencia, ¿vamos bien? ¿Se entendió esta parte? Porque, perdón que se vea tan burdo el monito, pero yo lo hice para que quede como clarito un esquema de que, por eso les digo que son como una cebollita que uno la desarmó, ¿ya? Uno pone estas dimensiones, pero no son separables. Simplemente las estamos identificando para poder observarlas, pero todas tienen relación con todas. Ahora, respecto de las trayectorias del desarrollo, ¿qué es una trayectoria del desarrollo? Ese término lo hemos usado antes. ¿Qué será? Por eso al principio puse si aplicamos lo que hemos visto hasta ahora, pero no había mucha gente, así que retomemos ese pellizquito ahora. ¿Qué son las trayectorias del desarrollo, colegas? ¿Quién puede darnos una definición o un concepto así general? Yo creo que se refiere al tema de las etapas del desarrollo, cuando los niños están en la etapa concreta. No sé si se refiere a eso en realidad. Ya, ¿se acuerdan de cuando explicamos la cosa con el aplauso, no? ¿Alguien vio la cápsula con estómago? ¿No? Yo lo dije igual que en clase, ¿ah? Sí lo dije, ¿no? En las primeras clases, ¿ya? Entonces, cuando hicimos esto, que dijimos qué es lo que era un fenómeno emergente, ¿no es cierto? La trayectoria del desarrollo equivale a un aplauso, ¿ya? Porque emerge de, ¿no es cierto?, por un lado, las particularidades biológicas de la persona, que tienen que ver con esos relojitos biológicos, los que tú estás diciendo, las etapas del desarrollo, cuando uno alcanza periodos sensibles y cursa periodos sensibles, pero también lo que tiene que ver con el medio, y lo que el medio influye sobre esos relojitos biológicos. Entonces, las trayectorias del desarrollo son el curso del desarrollo, ¿no es cierto?, del individuo en su contexto. Eso es lo que son las trayectorias del desarrollo. ¿Y por qué se consideran una dimensión? Se consideran una dimensión porque evidentemente un lolo que no tiene la misma distribución de materia blanca, es decir, de un chico que está inundado de emociones, pero que no tiene aún, ¿no es cierto?, la configuración neural como para poder decirte con palabras las cosas, y que además tiene un temperamento, letra B, ¿no es cierto?, introvertido, y que además está con una base fisiológica alta de desborde emocional, y que en la familia, bueno, que quemado, pero lo estoy poniendo en el peor de los casos, y que en la familia hay algún nivel de negligencia, o hay un desborde emocional muy grande, va a tener, ¿no es cierto?, un impacto mayor, y por lo tanto va a quedar en el perfil más oscurito que tenemos ahí, la nube más oscura, que un lolo que está en la misma trayectoria del desarrollo, más o menos en la misma etapa de desarrollo, que viene de un contexto más o menos sociocultural similar, pero que en la familia, él, ¿no es cierto?, está a cargo de una abuelita que es una persona que no tiene desbordes emocionales, que tiene un gran apego seguro con él, ¿no es cierto?, que no tiene un temperamento, ¿no es cierto?, fuerte, de carácter fuerte, que es un chico extrovertido con bajo nivel de neuroticidad, ¿no es cierto?, y que la base fisiológica es exactamente igual al otro, porque está, ¿no es cierto?, con una descompensación de que se puso medio adicto al juego, ¿no es cierto?, al celular, no está bueno del nivel del sueño, pero tiene un pronóstico que me va a llevar a la nube amarilla, ¿se entiende? Porque las dimensiones se relacionan entre ellas, ¿ya? Y en el caso de, vamos a ser bien optimistas, tenemos descompensaciones fisiológicas todos, ¿no es cierto? Tenemos chiquillos que a lo mejor no tienen, ¿no es cierto?, el mismo temperamento agradable uno con otro, agradable para mí como observador, pero que sí modulan sus emociones. Tú sabes que es medio enojón y como que se amurra un rato, pero después se le pasa o te dice la causa de por qué se enojó y está consciente de cuando se está enojando y no pega el combo, ¿te fijas?
tenemos una familia que lo contiene al lolo, que lo apoya dentro de lo posible, que tiene ciertos recursos internos de que en la casa la filosofía es hablar de las cosas y no amurrarnos o pelearnos al tiro, ¿no es cierto? Y eso a su vez tiene una relación con una trayectoria del desarrollo, que él no está pasando un periodo sensible, ¿no es cierto?, de reestructuración grave de su sistema porque se está pegando un estirón o porque es muy pequeñito. ¿Dónde va a caer? ¿En qué nube va a caer ese niño? ¿En cuál de las 3 nubes va a caer? El último caso que yo dije. ¿La nube 1, 2 o 3? ¿Cuál será? ¿O el color? ¿No? La nube celeste más clara. ¿Se fijan? Tenemos las dimensiones, podemos tener una de las dimensiones más afectadas, pero como hay situaciones menos afectadas en las otras dimensiones, yo voy a tener un perfil que va a caer en un nivel de, ¿no es cierto?, menor peso en cuanto a secuelación multidimensional, y por lo tanto lo que yo voy a tener que hacer es una vía de intervención diferente que la nube morada, que es la más oscura. ¿Se entendió eso o no? Sí. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver en las próximas clases, bueno, primero, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver, que ustedes me puedan preguntar cosas que no hayan quedado claras. Segundo, que lean el material ¿hasta cuándo tienen para el material ese? Hasta la última semana de clase, porque es para que revisemos cosas de esto, pero que están más pormenorizadas por escrita, ¿no es cierto? Y también nos salen cuestiones en inglés, porque yo les estaba mostrando la base, pero sale ordenadito en castellano, ¿no es cierto? Y en las próximas clases vamos a ver qué hay que hacer por cada perfil, y técnicas concretas que también las vamos a complementar con cápsulas, ¿sí? Eso es lo que nos queda de aquí en adelante. Pero lo importante es que tengamos como la noción o el contexto, ¿no es cierto?, de que cuando somos chicos, ¿no es cierto?, porque estamos en el caso de la primera infancia y la etapa, ¿no es cierto?, escolar, cuando somos chicos estamos construyendo nuestro conectoma, las experiencias del medio influyen sobre nosotros, los contextos familiares, ¿no es cierto?, la edad a la que me tuvo mi mamá, una mamá más joven o una mamá mayor, una mamá muy mayor, ¿no es cierto?, o una mamá muy joven que a lo mejor tuvo esa guaguita cuando no quería tenerla todavía, ¿ya? Son situaciones de mayor riesgo que una persona joven que tomó una cierta decisión, y que tampoco una Lola de 16 años, sino que tiene 28 cuando tuvo su primer hijo, o 23, y que tenía una situación de haber estudiado algo, o haber tenido una realización personal previa a tener la guaguita, ¿no es cierto? Ese niño tiene un factor predictor diferente a una señora que, por ejemplo, tuvo a su hijo a los 43 años, por ejemplo, y que no tiene la misma energía, porque sí, a lo mejor tiene estrategias de crianza porque tuvo 3 hijos antes. No sé si se entiende la diferencia. Y esas son particularidades familiares que se influyen entre ellas. ¿En qué? En las capas. Y esas capas y la influencia y el peso que tiene cada dimensión va a, ¿no es cierto?, a dejarnos, generar, ¿no es cierto?, las condiciones para poder clasificar a los chiquillos en estos perfiles y saber, según estos perfiles, cuáles son las intervenciones recomendadas, ¿no es cierto?, que deberíamos tratar de implementar, o que tenemos que implementar. Esa es la cuestión. Entonces, las trayectorias del desarrollo nos muestran que el estrés, ¿no es cierto?, en etapas cuando el cerebro está cursando etapas sensibles del desarrollo, primera infancia, ¿no es cierto?, y etapa escolar, y luego algunos cambios que se produzcan en adolescencia, van a ser estas etapas donde, si se producen estresores, vamos a tener mayores descompensaciones, ¿no es cierto?, a nivel neural. En los lolos más grandes, descompensaciones, y en los lolos más chiquititos vamos a tener diferencias en las trayectorias, y vamos a tener lo que se llama neurodivergencia. Y muchas veces los sistemas que buscan que todos seamos muy parecidos penalizan a los niños que son más diferentes. Ni siquiera a veces es algo tan patológico, sino que la diferencia hace que uno sufra en la vida. Sobre todo en sociedades que tratan de homogenizar a la fuerza a las personas. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, es lo que hablamos de estas trayectorias del desarrollo. Sabemos, ¿no es cierto?, que el estrés tóxico en la primera infancia y en las dos posteriores etapas sensibles, ¿no es cierto?, es algo que cambia la estructura física y la arquitectura del cerebro, la conectividad funcional, ¿no es cierto? El estrés crónico, hablábamos de que esta es una crisis porque equivale, ¿no es cierto?, a un estrés postraumático, que es un estrés tóxico, pero además es un estrés tóxico crónico. Mientras más tiempo pase sin que haya herramientas de intervención que me ayuden a manejar esta situación durante y después a compensar lo que ha pasado, ¿no es cierto?, más secuelas vamos a tener. Por eso es importante que nosotros
tengamos esta visión desde ahora, ¿no es cierto?, sabiendo que las experiencias adversas en la infancia dejan huella en la adultez, pese a que somos neuroplásticos. Eso es una buena noticia, pero no siempre tenemos las oportunidades sociales para compensar estas cosas cuando uno quisiera y cuando uno lo necesita. Entonces, la clase que nos continúa, ahora vamos a dejar unos minutos, nos quedan 6 minutos, que continúa, yo espero que ya empecemos a ver focos de intervención, ¿cierto? Creo que conversamos a raíz de estas focos de estas nubecitas, estos perfiles de estas nubecitas, ¿no es cierto? Y en estos minutos, no sé si llegó más gente, Marco, no veo yo, si llegó más gente. No, tenemos la... No han llegado. Si alguien quiere retomar antes de cerrar, o alguna pregunta o comentario, o si abordamos un poquitito, aunque sea ahora que ya hemos visto eso, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las variables entonces que se consideran en un cribado? Como vamos a ir cerrando. A ver si nos entendió, si alguna cosa quedó, no sé, no muy bien explicada o la pasé muy rápido. ¿Ya? ¿Cuáles serían entonces estas variables que nosotros tendríamos que considerar? O estas dimensiones que tendríamos que considerar. Chiquillos, aquí veo Paulina, una Lola, y por eso digo chiquillos que la veo de acá. Colegas, ya, colegas. ¿Sí? Chiquillos, colegas, aquí hay otra Lola, ¿ves? ¿No? ¿Preguntas o comentarios? Bueno, en esencia... Yo tengo una pregunta. Ya, gracias. Dentro de esta formación de la trayectoria, digamos, la imitación de patrones en los niños, ¿esto también influye? ¿La habitación de? De patrones. A ver, no te cacho la pregunta. La imitación, imitación de patrones. Imitación, ya. Ahora disculpa, Liro, que no te escucha bien. Ya, sí. Eso es lo que hablábamos en la casa, porque hay una cierta cultura en la casa, una filosofía de vida, hay sistemas de creencia. Y eso se refleja en conducta. Los chiquillos, mientras más chicos son, por las neuronas espejo, estos circuitos en espejo, que son el referente de las cosas que se supone que el medio nos dice que fallaba la micro, porque somos chicos, lo que vemos los otros lo hacemos porque en el fondo el organismo comienza a adquirir conducta desde la imitación. Luego, cuando hay un crecimiento de materia blanca y relación a sectores parietales y vocabulario, ya uno empieza a reflexionar más consecuencias, ¿no es cierto?, con causas y esas cosas cuando ha pasado el tiempo, pero cuando somos chicos, situaciones de imitación, claro que sí. Exacto. Por eso es importante la variable de la familia. Y el punto aquí es que si la familia no nos pesca para hacer esto, igual podemos hacer algo. Todo lo que tiene que ver con conciencia corporal y modulación emocional lo podemos trabajar directo con los niños. Entonces, pese a que si hay lo que tú estás diciendo, Liro, esta copia de esta situación en la casa, por lo menos cuando lleguen al contexto del colegio, van a poder, cuando ellos entren, el medio que está ahí le va a dar señales al hipocampo. ¿Te acuerdas de eso? Lo que pasa a mi alrededor le dice a la red, aquí te tenéis que activar, y esta red que a lo mejor no te sirve allá, sí te sirve acá. Y eso ya es bueno porque les va a ayudar a modular conducta, aunque sea en el colegio. Ojalá fuera en la vida cotidiana, pero hay chicos que tienen dramas familiares en que han tenido visualización de conductas que no son las mejores desde que eran chicos. Estamos hablando de un niño que nace en una familia donde hay un contexto o hay consumo problemático de alguna sustancia. No tiene las mismas oportunidades de origen para su trayectoria que otro lolo. Sin embargo, el trabajar conciencia corporal y emociones y algunas cosas de condicionamiento y de refuerzo, porque son más chiquititos y todavía no logran, ¿no es cierto?, ver tanto las consecuencias objetivas de las cosas, ese tipo de intervenciones nos sirven bastante, pese a que en la casa a lo mejor nos van a alterarse ciertos patrones, los chiquillos en la casa para sobrevivir y que no les peguen, o que los tomen en cuenta, o que les den afecto, van a tener que copiar o seguir ciertos patrones que para mí como observador externo, fuera de esa familia, yo me doy cuenta que son disfuncionales o no son los adecuados. No sé si te estoy contestando, Liro, pero claro, ese es el punto de la situación. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, pregunta? Ya, entonces, claridad hay de qué es lo que era el cribado en el fondo, lo explicamos delante, y las dimensiones, vamos a ver la otra semana, líneas como intervención según perfil, y de ahí tenemos una pausa, que hay un feriado, ¿no es cierto? Entonces esa semana lo vamos a dejar para que ustedes libremente revisen esto, pero ordenadito por escrito, y a la vuelta continuamos con la cosa de las intervenciones técnicas y además con
la revisión del papel, de los papelitos estos, ¿no es cierto?, para que se nos despejen todas las dudas posibles y también podamos ver cómo lo vamos a integrar, porque ustedes igual decíamos, por ejemplo, conciencia corporal, talleres, y ahí hay cosas que hay que tomar decisiones a nivel técnico, y ustedes también en su clase, ¿cuándo lo vamos a meter? O sea, se pueden hacer adaptaciones de ese tipo, ¿no es cierto? Se puede con todos hacer todo, el aspecto transversales. Hay cosas que hay que hacer diferentes según los perfiles de los chiquillos. ¿Cómo lo vamos a encajar en nuestra rutina cotidiana de colegio? Ahí también tenemos que tener un apoyo del equipo técnico y tomar decisiones en conjunto. Aquí vamos a ver cómo lo que hay que hacer por cada perfil, pero la manera en que lo van a implementar, podemos dar recomendaciones, pero hay que hacer un trabajo también de que conversemos como equipo también, porque la cuestión es que hay que tener el tiempo para hacerlo, hay que dejar que ustedes hagan ciertas cosas, hay que tomar decisiones de qué cosas curriculares vamos a priorizar o no, y esas cuestiones las tienen que ordenar como establecimiento y el equipo también técnico, ¿ya? No lo digo así de que no los vaya a dejar, a lo mejor sube, porque por algo estamos haciendo por algo estamos conversando esto, pues si la gente del equipo técnico no quisiera esto, ¿para qué van a hacer esta cuestión? Pues, o sea, absurdo. Pero ustedes igual, ¿no es cierto?, tienen que ver que a lo mejor en su curso ustedes detectan que hay más niños complejos que en otros, y por lo tanto, el otro colega va a hacer más los transversales y le va a derivar a ciertas horas a las personas que estén a cargo de cierto taller, va a derivar gente de su curso y tiene que tener permiso para eso, porque eso es tanto más importante que ponerlos al día con una cosa de materia que su fisiología no les va a lograr generar las condiciones si no los compensamos primero. Si ese es el punto de hacer esta cuestión, ¿sí? Uy, ¿Consulta? soy yo, así que yo soy la que está metiendo ruido de medio ambiente, colega. Una consulta. ¿El material ya lo envió o todavía no? No, pues tenemos que hablar de qué es lo que es esto primero. No. Por ejemplo, el material de la clase anterior, las que hemos Sí, estado. está todo, se supone, si tú puedes contestarle, Sí, Marco. a ver, hay dos cosas. Está Uno, subido, que o sea, la grabación de las clases se le envió a todos el correo donde iba el link directo para que la revisen. O sea, de hecho, si nosotros tenemos ahí nos aparece a nosotros, la verdad que la última sesión de la semana pasada ha sido vista por 3 personas solamente, tanto las complementarias como, claro, vea, dice Natalia Fonsalía, dice que sí, Sí, lo sí, envían al grupo. las clases, sí, pero el material para nosotros poder ir leyendo cosas así. Claro, el material nosotros se lo enviamos a 3 personas. Claro, ahí también dice Natalia que el material también está bien. Se lo enviamos también al jefe de UTP, que es Jesús. Se lo enviamos al encargado de computación, donde se subieron todos los archivos. y a la directora, para que efectivamente, ¿por qué? Porque este material podríamos enviarlo por mail, pero en el fondo es mucho material, entonces lo que les estamos proponiendo es que ustedes hagan una biblioteca, cada uno va a tener su propia biblioteca, o sea que tienen material literalmente para revisar todo el año, literalmente, tienen material para revisar todo el año. Porque me que lo enviaron, lo voy a buscar, gracias. Y otra cosa, yo les voy a dejar bueno, yo les contaba que allá en la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, hay material que se construyó allá y también hay de la U de Barcelona, que son los que hicieron todas estas cuestiones, la noción de cribado y eso. Hay algunas, incluso tengo cápsulas que están ejercicios de relajación, ¿no es cierto? Yo les voy a hacer unas de relajación progresiva Jacobson, va a quedar guardado, algunos ejercicios de estiramiento de mindfulness, eso, pero también hay sonidos con musiquita, lo único que hay algunos acentos españoles, que no sé si les desagradarán o no. Yo les voy a hacer esas cápsulas, pero aparte les voy a dejar material, y para los niños también. Hay unos cuentos también para abordar esto, y vamos a ver lo de los talleres en las próximas clases, ¿sí? Lo de conciencia corporal y eso. Todo eso también va a quedar en el mismo Drive, y además unos videos, que ustedes incluso los pueden usar con los chiquillos en clase. Eso se supone que tienen que llegarles, porque todo lo otro se subió pasadita la primera clase, y lo mismo en canal YouTube están todas las clases y las cápsulas. Así que claro, la ventaja de todo eso, van a subir la otra, supongo. Claro, la ventaja de todo ese material que señala Carmen, todo ese material se puede bajar. O sea, todos ustedes lo pueden tener. Esa es la ventaja, que cada uno lo puede tener en su computador después. Por eso decía que la idea es que se haga una propia biblioteca. Eso.
Ya, gracias Marcos, era eso que te quería pedir apoyo, porque yo sé que estaban, pero tú eres el que sabe bien a quién se le mandó. Eso. Ya, colega, estamos más o menos en la hora. Si les pido si hay algún otro comentario o pregunta, aprovechemos este minutillo que nos queda. No sé si hay algo más. Cualquier duda, si van a revisar esta grabación después y sale alguna duda o comentario, anótenlo y lo retomamos la próxima semana, que ya vamos a empezar a ver como los perfiles estos de intervención y técnica, y después vamos a tener lectura de esto calmadamente, y la última, ¿no es cierto?, reunión que vamos a tener sincrónica, vamos a hacer como un wrap-up, vamos a hacer como un, ¿cómo se puede decir?, un cierre sistemático de esta cuestión, y de todas las dudas que ustedes, o alguna situación incluso que no hemos tratado y que les preocupe, la pueden conversar y comentar acá. Eso sería, creo yo. Ahí, voy a abrir el chat porque acabo de ver 6 comentarios. Ah, Sí, ya. está profesor, el material son los comentarios. Ya, eso era el material. Ya. Vale, colegas, gracias por la paciencia. Descansen dentro de lo posible y nos estamos viendo la otra semana, el otro martes. ¿Ya? Gracias, chao.